retornar a nuestros seminarios presenciales que eran tan habituales que se organizaron antes de lo que fue la pandemia, y qué mejor forma de hacerlo con la presentación del libro El riesgo permitido en el derecho penal económico, que ha sido publicado en la editorial Atelier en el año 2022 y que es de autoridad de nuestro querido profesor y amigo nuestro, el profesor Jesús María Silva Sánchez. Bueno, justamente, va a ser un poco de historia. La última vez que participamos en un seminario también de esta naturaleza fue para presentar su anterior libro, que fue el año 2019, cuando presentamos el libro Marum Pasiones. Ya han pasado 4 años, porque en 2019 justamente ese evento, que fue la última vez que el profesor Silva nos pudo visitar. Así que qué mejor forma de reiniciar nuestra actividad que presentando su último libro que nos convoca en esta oportunidad. Y nos da particular alegría poder hacerlo y que ustedes hayan podido asistir a esta actividad. Bien, bueno, lo del riesgo permitido, como ustedes van a ver, plantea una serie de dudas, planteamientos y un concepto que, como ustedes bien saben, parte fundamentalmente con lo que es la revolución industrial, cuánto estaríamos de alguna manera dispuestos a pagar como precio por nuestro desarrollo, es decir, qué medidas de seguridad deberíamos adoptar para impulsar nuestro desarrollo como sociedad. Por eso las exigencias. Y aquí yo siempre recuerdo una frase, Jesús, que tú me acuerdas, me dijiste cuando estaba haciendo el doctorado: cada país quiere tener su propio siglo XIX. Yo me acuerdo que eso me quedó pero profundamente. No sé si a lo mejor te acuerdas de esa frase. Sí, te acuerdas. Entonces yo me acuerdo que siempre lo planteaba, porque era un tema claro, hasta cuándo, o sea, quizá la pregunta era, ¿cómo puede Europa exigir a los países que están en desarrollo cuando Europa en su contexto, en su desarrollo, no cumplió con ninguno de los parámetros? Entonces, claro, todo este tema, quizá un contexto, da lugar a esta discusión, es decir, ¿hasta dónde podemos hacer? Yo me acuerdo que lo planteaba por China, me acuerdo del desarrollo de China, en fin, con todo el tema medioambiental que está en juego y todo lo que permitían, y bueno, la contaminación del río, eso fue una discusión. Entonces era una frase que a mí me quedó muy presente en este caso. Y claro, toda la discusión es qué es lo que podemos aumentar o disminuir en cuanto al riesgo permitido. Y claro, todo esto también se traduce en una serie de consecuencias desde el punto de vista del derecho penal. El aumento de los delitos de peligro, de alguna manera también aumento de cuáles son los deberes de cuidado que se tienen que adoptar, la influencia que se tiene y la concreción de que puede ser la injerencia como posición de garante de los delitos de comisión por omisión, la disminución del rol que puede tener el derecho administrativo sancionador si se aumenta la actividad desde el punto del derecho penal, qué rol deben cumplir los organismos administrativos en este contexto. O sea, hay una serie de planteamientos que este concepto surge, que lo empleamos con mucha frecuencia, pero también es necesario ir concretándolo y precisándolo. Y este es justamente el motivo que nos convoca en este seminario. ¿Qué mejor forma de hacerlo que con la participación de 2 destacados académicos en esta materia, como la profesora María Soledad Krause, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y el profesor Iván Nava, de la Universidad San Sebastián. Entonces la idea es que parta el profesor Iván Nava con su exposición, continúa la profesora María Soledad Krause, y finalice este seminario con la exposición del profesor Silva Sánchez, para luego dar lugar a las preguntas que ustedes pudieron formular. No quisiera no quisiera finalizar sin dedicar una breve palabra al reciente fallecimiento del magistrado del Tribunal Constitucional, don Rodrigo Pica, que lamentablemente, como ustedes saben, falleció hace 2 días atrás, un lamentable fallecimiento, y que claro, tiene alguna vinculación con nosotros, con la Universidad de Talca, no solamente porque hacía clase, fue alumno nuestro en el Magíster de Derecho Constitucional de la Universidad de Talca, y también ha participado en conversatorios nuestros, el año pasado lo hizo, una persona muy amable, muy querida, y la verdad que fue muy triste. Así que bueno, yo quisiera homenajear, qué mejor forma de homenajear a un académico que a través de una actividad de esta naturaleza. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a dar comienzo a esta actividad académica con las palabras del profesor Iván Navas. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias por la invitación a la Universidad de Talca, al Magíster de Derecho Penal, y también a los presentes por estar aquí en este día lluvioso, que parece que hubiese comenzado el invierno hoy, pero se agradece siempre tener estas mañanas, mediodías y tardes de lluvia. La verdad que es un privilegio poder presentar un libro de quien es por todos conocidos y
y tan apreciado personalmente por mí. Yo estudié muchos años con Jesús Silva, me formé con él, es un maestro y amigo de esta casa de estudios y también amigo de todos los de aquí santiaguinos y chilenos. Quiero hacer un breve resumen, presentación de algunos de los principales puntos digamos, de la primera mitad del libro, porque la otra mitad es parte de la esfera de organización de actividad. No me quiero ingerir en ese ámbito de competencia, sino intentar ceñirme dentro del riesgo permitido a mi ámbito de organización. Lo primero que uno se pregunta cuando revisa el libro es ¿por qué hemos tenido tan poco desarrollo del concepto de riesgo permitido? De alguna manera, en las últimas décadas, de alguna forma, el triunfo de la teoría de la imputación objetiva, si uno recuerda la imputación objetiva, tiene una fórmula, en palabras simples, que dice que la conducta típica, si en primer lugar crea un riesgo jurídico desaprobado y en segundo lugar, si ese riesgo se materializa en el resultado. En el corazón de esa teoría se encuentra el riesgo permitido, el riesgo prohibido. Pero llama mucho la atención que si uno revisa la manualística de los tratados, se hable tan poco del riesgo permitido. No recuerdo bien ahora, pero me parece que en el Tratado de Roxina apenas se dedican 2 páginas. 2 páginas al riesgo permitido, a pesar de que es el corazón de esta teoría. Y lo mismo, si uno va a Jeschek, creo que hay 2 párrafos, y luego en Jacobs también un par de páginas, si no hay más. Y al revisar digamos, las monografías, ahora a la mente únicamente se me viene el libro de Paredes Castañón del riesgo permitido, que es una tesis doctoral de principios de los 90, si no recuerdo. Y luego no hay más. No hay más. Y uno se hace esta pregunta de por qué no se ha estudiado más. Y ahora, ¿por qué se empieza a estudiar más? Uno de esos factores me parece que es justamente la parte del libro que es, no el subtítulo, sino que la parte debajo del título, el derecho penal económico. Y es el derecho penal económico y los desafíos que implica. Hace necesario que la determinación del riesgo permitido, sobre todo el proceso de determinación, requiera de un análisis que hasta ahora no hemos tenido. Primeras cosas que me llaman poderosamente la atención, tengo que decir, por cierto, es un libro fantástico, y a pesar de que en las primeras páginas dice muy humildemente que el objeto del libro es proponer una depuración del riesgo permitido de las adherencias recibidas a lo largo de más de 100 años, la verdad es que es mucho más que eso. Es un análisis histórico, moderno también, en el sentido de que señala cuáles son las consecuencias de una comprensión u otra, los resultados, los efectos, se aporta un concepto, un análisis de la ubicación, etc. Lo primero que se señala en el libro que plantea Jesús es que durante 100 años el concepto de riesgo permitido se ha sobrecargado de manera paralela a la explosión de la teoría del delito. Y eso, a juicio del autor, hace que el propio concepto de riesgo permitido pierda el sentido que originalmente se le asignó. Esta sobrecarga en realidad traicionó el origen histórico, dice, de la figura, que era mucho más preciso de lo que ha resultado la evolución a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Las sistemáticas de las teorías del delito, finalista, causalista, en algunos casos funcionalista sobre todo, han utilizado la noción de riesgo permitido literalmente como un cajón desastre, como señala Jesús. En el apartado, digamos, del desarrollo de la doctrina, el riesgo permitido surge a finales del siglo XIX, a pesar de que la ubicación sistemática en la teoría del delito proceda de la obra de Belzer. Y tiene que ver también con el desarrollo de la industrialización, que es el contexto social donde el riesgo permitido surge. Se necesita un criterio para determinar los ámbitos de libertad jurídica garantizada y aquellos espacios donde en realidad se trata de lesiones a bienes jurídicos por creaciones de peligro. Es verdad que no encuentro alguna referencia por ahí en Binding, tengo por ahí una nota en 1922 que habla a propósito del tema. Autores como Adolf Merkel también hacen referencia, pero sigue cierta confusión, sobre todo en el desarrollo de la teoría del delito. Comienza a verse que el concepto de riesgo permitido, su ubicación, márgenes, etcétera, empieza a desconfigurarse. Lo que sí está claro, como bien señala Jesús Silva, efectivamente, es que la ubicación del riesgo permitido es en sede de tipicidad. Una época histórica donde se hablaba de causas de justificación, como el riesgo permitido sería
el lugar donde se podría encontrar, pero la verdad que el desarrollo de la doctrina lo ha ubicado en tipicidad. Y también por una cuestión importante, a finales del siglo XIX, no se podía estar pensando en que estos conflictos entre lesiones, resultados, conductas peligrosas industriales, tuviésemos que estar siempre recurriendo al estado de necesidad justificante para decir que esta conducta no era delito, ¿no? Entonces pasa a la ubicación de la tipicidad. En este sentido, riesgo permitido significa sencillamente riesgo penalmente no desaprobado, tanto por razones cuantitativas, poca probabilidad de lesiones ex ante, como también por razones cualitativas, ausencia de desvaloración penal de una conducta lesiva probable o incluso segura. Haciendo gala de una brillante capacidad analítica, Jesús Silva observa que el concepto y el uso agrupa situaciones muy diversas y que hacen que este concepto resulte inmanejable. Primera crítica interesante que aparece, o una conclusión a priori del concepto de riesgo. ¿Por qué? A propósito de esto, página 18 para quien lo quiera revisar. En primer lugar, dice Jesús Silva, agrupa casos de creación de un riesgo general de la vida. En segundo lugar, creación de riesgos insignificantes o de realización de conductas que solo son típicas por acumulación. En tercer lugar, se entiende también dentro de este concepto supuestos que son atípicos en virtud de la aplicación del principio de separación de esfera de responsabilidad. En cuarto lugar, se agrupa dentro del riesgo permitido los casos de adecuación social. Y por último, otras creaciones o incrementos de riesgo que, aunque infrinjan el deber objetivo de cuidado, no lo infringen típicamente. Todos casos muy distintos, pero que se manejan dentro del mismo concepto de riesgo permitido, lo cual genera este efecto, esta conclusión a la que arriba el profesor Silva Sánchez. Lo que sí resulta claro es que el único denominador común a todos estos casos es la exclusión de la tipicidad. Jesús Silva observa en el desarrollo del libro que bajo el concepto de riesgo permitido se ubica estas conductas que, siendo atípicas, están prohibidas por el derecho administrativo, ergo no son permitidas. Apunta entonces que no cabría llamarles conductas en el marco del riesgo permitido, sino que solo conductas atípicas. Y a propósito de esto, hace revisión a los ejemplos de los delitos de exceso de conducción de velocidad. La conducción de un vehículo de motor a una cierta velocidad solo son riesgo permitido si el conductor se atiene a lo reglamentariamente permitido. La circulación a una velocidad por encima de ese límite ya constituye un riesgo no permitido, aunque siga siendo un riesgo penalmente atípico, salvo que la velocidad autorizada supere, en el caso de España, los 60 km/h en vía urbana, 80 en vía interurbana. Lo que ocurre en el caso chileno con el artículo 197 quinque de la ley del tránsito, que establece el delito de conducción en exceso de velocidad. Se trata de conductas atípicas, pero que están prohibidas por el derecho administrativo, por lo que no pueden denominarse como conductas de riesgo permitido. Jesús Silva indica en este sentido una relativización del concepto permiso o permitido. Las conductas permitidas son, lo dice tajantemente, conformes a derecho, sin más y sin menos. Como balance de esta primera parte, señala lo siguiente: el concepto amplio de riesgo permitido carece, por tanto, de la suficiente precisión como para tener una utilidad dogmática. La agrupación de riesgos insuficientes o insignificantes de las conductas neutrales, de las socialmente adecuadas, de los riesgos generales de la vida bajo un único paraguas como tal, riesgo permitido, no aporta ventaja alguna y sí muchos inconvenientes. El riesgo permitido, por tanto, es una categoría general del derecho, del ilícito. En cambio, la tipicidad es una categoría especial teleológica de la teoría del delito. Por tanto, el riesgo permitido se enmarca, según Silva Sánchez, en la teoría general del ilícito. De lo anterior, concluye, en esta primera parte, que una conducta peligrosa para un bien jurídico puede ser penalmente atípica por tres clases de razones. En primer lugar, por razones sociales, diríamos adecuación social; por razones jurídicas extrapenales, las remisiones normativas a las autorizaciones; y por razones específicamente jurídico-penales, que son las teleológicas. Y aquí hay un elemento muy importante de la obra, en que yo me detuve también, bueno, porque cosas que son muy cercanas a tanto a Soledad como a mí, porque ambos hemos trabajado en alguna materia estos conceptos y esta parte de la teoría del delito.
Y digo en relación con esto a propósito de la adecuación social, una institución que ha pasado por ahí de ser percibida durante décadas, pero que parece ser que el derecho penal económico y muchos delitos de esta última parte del siglo tienen muchísima relevancia. Y aquí en este aspecto del riesgo permitido, su relación con la adecuación social, página 22, Jesús Silva identifica una distinción importante entre la atipicidad conforme a la regulación extrapenal y la atipicidad por cuestiones tecnológicas, a pesar de su disconformidad con la regulación incluso penal. Dice Jesús Silva, lo propio de la adecuación social es reflejar la apertura del derecho penal al sistema de normas sociales. Por el contrario, lo característico del riesgo permitido es permitir apertura del subsistema de derecho penal al subsistema de normas del derecho público y del derecho privado. Aquí observa Silva que el riesgo permitido, como supuesto de atipicidad, da cuenta del hecho evidente de que las posiciones jurídicas no las define de entrada el derecho, sino que lo hacen precisamente el derecho público y el derecho privado. Yo recuerdo algún seminario en España, en Barcelona, donde Jesús Silva, con mucho énfasis, decía: el riesgo permitido lo define el derecho público. Allí están las características, el marco de su permisión, de lo prohibido, de lo permitido. El riesgo permitido es, de entrada, establece en el libro, una institución jurídica extrapenal. Es una conclusión importante, fundamental, yo creo, en la obra de este libro, y en general, los que lo conocemos en el pensamiento de Jesús Silva. Ahora bien, señalar, el mero hecho de la generalización de una práctica a propósito de la educación social, cuando se es consciente de su ilicitud, no tiene ningún valor como exención de responsabilidad penal. En consecuencia, la figura de la adecuación social constituye en realidad una manifestación de la costumbre como fuente del derecho y adicionalmente como fuente del derecho penal. Y aquí hay una cuestión interesante, ¿no? Que quisiera detenernos en. Tradicionalmente, en los estudios de derecho penal hay una máxima en el sentido de que la costumbre en ningún caso es fuente del derecho penal. Y a mí me parece, sumando también a la opinión que plantea Jesús Silva, que eso es un error. La verdad es que hay dos instituciones dogmáticas que permiten la introducción de la costumbre como fuente directa del derecho penal. Una es la adecuación social, como muy bien plantea Jesús en el libro, pero hay otra que a mí también me ha parecido por ahí en algún trabajo que he publicado, que es el delito imprudente. El delito imprudente, en el proceso de determinación de la norma de cuidado, que uno va analizando cómo se determina esa norma de cuidado, llega hasta un momento en que dice, bueno, como no hay regla escrita, habrá que estar a la experiencia. Y allí viene la aplicación que siempre uno escucha, lee, que es, ¿qué habría hecho un hombre prudente puesto en el lugar del autor con sus conocimientos? ¿Habría hecho A o habría hecho B? Cuando uno se pregunta eso, lo que está diciendo es, ¿qué se hace normalmente en este caso? Y eso es costumbre. La costumbre, entonces, es fuente del derecho penal a través de la adecuación social y a través del delito imprudente. No significa que la costumbre sea fuente así sin filtro, lo es, me parece, en la medida en que pase por los filtros de estas dos instituciones dogmáticas de la teoría del derecho. Y muy bien lo señala Jesús Silva a propósito de esto, de la adecuación social. Costumbre y derecho penal. Adecuación social y norma de cuidado. Ambas son socialmente vinculantes. Y este concepto, que me parece muy interesante y novedoso, Jesús Silva habla de una normatividad social que delimita espacios de libertad socialmente reconocidos y que el derecho penal asume como fuente indirecta de la atipicidad. Adecuación social, norma de cuidado serían, digamos, estructuras de una especie, de una apariencia, de una construcción denominada como normatividad social, que significa fuente indirecta para los casos de atipicidad. La adecuación social de una conducta excluye su tipicidad objetiva porque la conducta se haya permitida en virtud de la existencia de una norma jurídica constitucionaria, dice Jesús Silva. Y esa norma jurídica constitucionaria genera un espacio de libertad individual. Una de las diferencias, eso sí, como plantea muy bien en el libro, entre la adecuación social y el riesgo permitido, sería que la primera puede ser entendida como una causa supralegal de atipicidad. Otra de las conclusiones fantásticas que tiene la obra, ¿no? Yo al menos no había oído ni leído hablar de una causa supralegal de atipicidad, siempre habíamos escuchado causas supralegales de justificación, estado de necesidad justificante, pero una causa supralegal de atipicidad me parece que es también uno de los conceptos novedosos, interesantes, desafiantes que plantea el libro. Mientras que el segundo, el riesgo permitido, se verifica en realidad por una revisión
de la legislación penal al derecho público, al derecho privado. En efecto, dice Jesús Silva, el riesgo permitido no surge como una opinio jurisocial, sino que del propio derecho público o privado. Riesgo permitido y regulación. El riesgo permitido, dice Jesús Silva, puede estar permitido por dos vías. La primera, ausencia de regulación, y la segunda, por una permisión expresa. La ausencia de regulación era la característica original cuando surge el derecho penal, cuando comienza a crecer el derecho penal económico. Existía, digamos, nula o escasa regulación de las materias extrapenales que tenían una importancia, una consecuencia en el derecho penal. Estos estándares de determinación eran generales, ambiguos, inseguros de aplicación. Por ejemplo, señalan en el libro, buen padre de familia, el dirigente empresario, pero con el tiempo han sido llenados de algún contenido. En relación al origen del riesgo permitido, la cuestión también interesante históricamente, los primeros autores que hacen referencia expresa son Carl Ludwig von Baer, luego Merkel, y en alguna medida por ahí también Karl Pinde, pero sobre todo estos dos primeros. Y el origen, en alguna medida difuso, tiene que ver particularmente con la necesidad de dar respuesta a los riesgos que surgían del desarrollo industrial de finales del siglo XIX. ¿Qué significó para la teoría del delito la institucionalización del riesgo permitido? Jesús Silva lo expone concluyendo que se trató de un desplazamiento del problema desde la antijuricidad a la tipicidad. Y dentro de este marco comienza un análisis por el fundamento del riesgo permitido. Y a propósito del fundamento, ¿cuál es el fundamento del riesgo permitido? Señala Jesús Silva que se intenta ubicar de manera general hoy en día en el principio del interés preponderante. Esto es, en la racionalidad de coste-beneficio, aunque si no entendí mal, esta es también la postura que asume en el libro, pero con matices importantes. Señala Jesús Silva que esta idea debe ser sometida a fuertes matizaciones. Y ahí hace una revisión a todo un tema que tiene que ver con teoría política, con legitimación social, y señala, por ejemplo, que el marco de emisión de riesgos no viene dado por ponderación de intereses en términos económicos utilitaristas puros, sino por un análisis consecuencialista con un horizonte mucho más amplio, donde tiene que haber límites deontológicos claros, como plantea en el libro. Toma posición Jesús Silva señalando en primer lugar que el marco de permisión en la actualidad no resulta de una operación de coste-beneficio única, y en segundo, contra la opinión de Jacobs, tampoco resulta necesario ni corresponde hacer una revisión expresa al marco histórico, porque hay algunas razones, como las que señalé rápidamente, que no se justifican. Critica el planteamiento de Jacobs señalando que el marco histórico ha tenido en el presente nuevos aspectos que no se tuvo en el pasado. La misma valoración de la vida de un trabajador del siglo XXI es mucho mayor que la que había a finales del siglo XIX. Las valoraciones individuales de las personas son las que construyen el espíritu del tiempo y no la generalidad hegeliana la que construye a las personas. El modelo de Jacobs, en el que se aprecia que la decisión de las permisiones estaría sustraída de las valoraciones individuales, producto de una especie inalterable de dialéctica de la historia, muy propia de la influencia hegeliana de Jacobs, no concuerda con un modelo social en el que son las personas, grupos sociales intermedios, los que predeterminan las decisiones generales de índole político-jurídico sobre las valoraciones y permisiones. Por cierto, dice Jesús Silva que el espíritu del tiempo nos condiciona. Sin embargo, plantea que son los ciudadanos los que pueden aspirar legítimamente a determinar su evolución. En definitiva, dice Jesús Silva, el derecho está al servicio de las personas, la conclusión que nos está partiendo, más que las personas al servicio del derecho. Para ir finalizando, quisiera destacar algunas cuestiones a propósito de la ubicación del riesgo permitido. ¿Qué importancia tiene la ubicación del riesgo permitido? La verdad es que aquí hay una importancia práctica fundamental. ¿Es un criterio interpretativo o es una categoría dogmática? La verdad es que si uno entiende el riesgo permitido como un elemento de la tipicidad, entonces toma mucha importancia el error sobre el riesgo permitido y las consecuencias que de ello derivan. Si se trata efectivamente en esta primera postura que el riesgo permitido es un elemento del tipo, de la tipicidad, el error sobre la autorización extrapenal
especialmente el derecho penal económico, debe ser considerado como un error de tipo. Las consecuencias son evidentes, ya que en los delitos económicos el título de imputación subjetivo, imprudencia, culpa, es excepcional. La consecuencia natural será que no habrá tipicidad por faltar un elemento subjetivo, por tanto no hay delito. Por el contrario, si se niega el carácter del elemento de la tipicidad al riesgo permitido y se le considera un criterio de interpretación, en los casos de error sobre el riesgo permitido, error sobre la autorización extrapenal, habrá que recurrir a las reglas del error de prohibición para solucionar aquella situación. Y en ese caso tendremos un efecto, un tratamiento absolutamente distinto. Estaríamos hablando de, si es error de prohibición vencible, un delito doloso en todo caso, pero con la única posibilidad de un atenuante, en el caso chileno, a través del 11.1. Y una cuestión para ir finalizando. Se ha criticado por algún sector del finalismo y algunos autores de la llamada teoría analítica de que el riesgo permitido nada tiene que hacer en los delitos dolosos y que es un elemento solamente de la imprudencia que surge ahí. La verdad es que, como señala en el libro, y que uno también puede ir revisando en otros textos, es un error de confusión. ¿Y por qué? Hay una confusión entre el riesgo permitido y la norma de cuidado en el delito imprudente. Se llega a señalar por algunos finalistas que el riesgo permitido entonces nada ofrece el delito doloso y que incluso en el delito imprudente sería poco su capacidad de rendir. Eso sí lo señala en la página 55, se trata de un reduccionismo inaceptable. La primera razón que se observa es esta confusión. Y en segundo lugar, un efecto práctico. Lo que ocurre es que en los delitos dolosos es tan evidente la creación del riesgo que ni siquiera merece la pena detenerse en su análisis. Tan desaprobado es el riesgo de conducir a alta velocidad contra la dirección del tránsito como dispararle a una víctima con el propósito de causarle. Ese aspecto volitivo me parece que no tiene ninguna capacidad de alterar el juicio de permisión o de prohibición de la conducta. Riesgo permitido y aspectos subjetivos son elementos que confluyen, diríamos, por planos diversos, a pesar de que evidentemente juntos sirven para construir el juicio completo de tipicidad. Conclusiones de esta primera parte para finalizar mi exposición. El concepto amplio de riesgo permitido carece de precisión para tener una autoridad dogmática. El primer gran desafío, y que lo aborda también Jesús. Su origen lo podemos citar en términos sociales, en el desarrollo de la industrialización, finales del siglo XIX. En términos dogmáticos, Karl Ludwig von Baer, Merkel y otros autores. Surge dentro de la parte dogmática, digamos, como instrumento útil para resolver estos conflictos entre restricción de libertad y protección de bienes. Y hoy en día plantea Jesús Silva que el riesgo permitido no es solo una institución dogmática, sino que incluso tiene características de ser una institución de teoría política. ¿En qué sentido? Nos permite resolver hoy en día en un mundo, la sociedad del riesgo, aquellos conflictos entre seguridad y desarrollo. Tercera conclusión que uno puede extraer de esta primera parte. El riesgo permitido lo define el derecho público privado externo. Es de entrada, por tanto, una institución ajena al derecho penal. El riesgo permitido es una categoría general del derecho, del ilícito. La tipicidad es la categoría especial del derecho penal. Entonces, el riesgo permitido se enmarca en una teoría del ilícito general. El riesgo permitido sirve tanto para delitos dolosos como para delitos sin poder. La adecuación social de una conducta excluye su tipicidad porque se haya permitida en virtud de la existencia de una norma jurídica consuetudinaria o de esta denominada normatividad social que genera un espacio de libertad individual. La adecuación, entonces, la adecuación social puede ser entendida como una causa supralegal de atipicidad. En cambio, el riesgo permitido es una causa de atipicidad por expresa remisión al derecho público o privado. Finalmente, en relación al fundamento, una cuestión muy debatida, parece ser que, si lo he entendido bien también, sería el interés preponderante el fundamento del riesgo permitido, pero con importantes matices de teoría política en el sentido de que se requiere siempre de una ley formal que permita una legitimación y una participación de sujetos interesados, grupos intermedios, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, como señala también en el libro, para finalizar, siempre habrá el peligro y el riesgo de que los lobistas, stakeholders, sujetos interesados con una capacidad económica o social de mucha influencia, puedan influir en el legislador en la regulación administrativa para
hacer modificar, digamos, los estándares o el riesgo permitido en relación a justamente este proceso de determinación. Quería finalizar entonces con esas palabras. Es una obra fantástica. Quien quiera saber sobre tipicidad, efectos, no puede sino incluir en su biblioteca esta maravillosa monografía que nos entrega una vez más Jesús. Muchísimas gracias. Gracias al profesor Ivana por su exposición y le damos la palabra a la profesora María. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias por la invitación para participar en la presentación de este texto, de quien también es mi maestro, el profesor Jesús Silva Sánchez. Agradezco mucho a la Universidad de Talca, Raúl, muchas gracias, y también a todos los que están aquí presentes por la posibilidad de contarles brevemente de esta obra. Y por el honor de estar acá. Para mí es un honor compartir la testera con el profesor Silva. En el texto, el riesgo permitido en el derecho penal económico, el profesor Jesús Silva Sánchez ofrece, por una parte, me parece a mí, un esfuerzo de definición y de sistematización de una institución jurídica de especial relevancia en nuestro derecho contemporáneo, como es el riesgo permitido, así como enseguida un conjunto de criterios y herramientas para racionalizar su utilización por parte del legislador y del juez, advirtiendo en este último caso los especiales desafíos que plantea. Es sobre todo a este segundo aspecto al que haré referencia al momento de efectuar la presentación de la obra, sin perjuicio de consignar algunas consideraciones generales acerca de ella en su conjunto y que me parece importante resaltar al momento de contribuir en este acto a su presentación. En primer lugar, es destacable la oportunidad y la pertinencia de la discusión que plantea. El trabajo del profesor Silva rescata un objeto de discusión que tiene un origen concreto, pero que ha ido adquiriendo nuevos extremos y correlatos en el derecho penal económico, así como en el derecho penal de sociedades altamente reguladas. Y se espera además que lo siga teniendo en muchos ámbitos en los que el desarrollo tecnológico crea nuevos riesgos, como sucede con la inteligencia artificial. De este modo, el libro trata de una institución que tiene un devenir histórico, que da cuenta de la evolución social y política y que obliga a apreciarla en el pasado y a comprender sus transformaciones en el tiempo. Y me parece que ese análisis evolutivo de la institución nos permite también advertir importantes transformaciones de nuestro sistema general del derecho. En segundo lugar, llama la atención y es destacable la necesidad del examen emprendido en este trabajo, no solo por la actualidad y la pertinencia de lo que se debate, sino que también por el esfuerzo sistematizador y clarificador. Eso es algo a lo que nos ha acostumbrado ya el profesor Silva, a esa capacidad de que dispone para dar cuenta de un problema sin obviar su amplitud y complejidad, y presentarlo de una manera en que es posible captar sus diversas implicancias, haciendo gala de un conocimiento extenso no solo del derecho, sino del modo en que el derecho se inserta en la historia y en la sociedad. En tercer lugar, llama la atención la brevedad, pero al mismo tiempo la profundidad y claridad del texto. Esa también es una característica del autor que pone en evidencia no solo su comprensión acerca del derecho y de lo que sucede, sino a una disposición personal que él tiene y una actitud que me parece contribuyen a la mejor ciencia jurídica, aquella que puede separar lo que es esencial de lo que no lo es, la que no se deja tentar por los excesos de la erudición, ni por la oscuridad del lenguaje cerrado, a la que por desgracia nos hemos habituado tanto. En cuarto lugar, me parece destacable el carácter interdisciplinario del examen. Comprender el riesgo permitido como institución para los efectos penales exige que el autor se interese en otras ramas del derecho, particularmente en el derecho administrativo y también tangencialmente en el derecho privado. Me parece que este también es un enfoque que no solo es interesante, sino que muy necesario, porque de otra manera no se logran apreciar los contornos e implicancias de la institución del riesgo permitido. Y finalmente, y no por ello menos relevante, me parece destacable la utilidad del texto. Se trata no solo de un texto útil porque es claro y porque sistematiza un tema actual y presente, sino porque no solo se limita a describir la institución y a presentarla de alguna forma sistemáticamente comprensible, atendiendo su estructura y además fundamentos, sino porque ofrece criterios de racionalización de su determinación por parte del legislador y de aplicación por parte de los tribunales.
Eso supone un esfuerzo de integración de la teoría y de la práctica, de acercar la ciencia a la aplicación del derecho, a lo que contribuye la precisión y la claridad del lenguaje llano del texto. Hechas estas consideraciones generales, quisiera detenerme brevemente en lo que ya dijo Iván Navas al referirse a los 4 primeros capítulos de la obra, para luego avanzar en los capítulos siguientes, a los que me voy a dedicar con un poco más de atención. Lo que se encuentra en la primera parte del trabajo, en concreto los capítulos 1 a 4, a mi entender, es un esfuerzo más bien descriptivo, que está llamado a dar a conocer la forma en que se estructura una institución social como el riesgo permitido. Eso supone, primero que todo, clarificar cuál es el sentido y alcance de esa institución, así como su origen. Asimismo, distinguir esa institución de otras con las cuales tradicionalmente se lo ha confundido históricamente, sin dejar de reconocer que esa situación se deriva, sobre todo, de la propia evolución científica, que hace posible plantear cada vez con mayor precisión definiciones relevantes. Hecha esa clarificación terminológica y conceptual, supone detenerse en cuál es la ubicación sistemática de la institución del riesgo permitido en la teoría del delito, así como su fundamento. El capítulo 5 marca el inicio de la segunda parte del trabajo y dice relación con el desarrollo de criterios de racionalización de la institución del riesgo permitido, así como el desarrollo de consideraciones prácticas para efectos de su aplicación. Se centra, a mi entender, en la racionalización legislativa y la racionalización en la aplicación judicial de la figura del riesgo permitido. En concreto, en el capítulo 5 de la obra, el autor se pregunta por cuáles son las condiciones que tienen que ser tenidas en cuenta por el legislador al momento de permitir un riesgo, y en definitiva, cuáles son las condiciones en las que cabe hablar propiamente de una permisión en el sentido relevante de la institución. Se refiere en este momento a 5 factores: al otorgamiento de un permiso o una licencia, en primer lugar, al deber del titular del permiso de seguir ciertas reglas para el desenvolvimiento de la respectiva actividad, en segundo lugar, al deber de evitación que tiene el sujeto que crea el riesgo respecto de riesgos y lesiones concretas a bienes jurídicos, en cuarto lugar, a la existencia también en el caso de riesgos concretos de deberes de intervención protectora por parte del Estado, y finalmente, en el caso del daño, de un daño al deber de indemnizarlo civilmente. Como destaca el autor a través del permiso de la licencia, el sujeto tiene acceso al desarrollo de alguna actividad que entraña ciertos riesgos estadísticos, y muchas veces el permiso es el resultado como acto administrativo de un procedimiento administrativo previo. El efecto que en general tiene el permiso, destaca el autor, es bloquear la posibilidad de una imprudencia típica, salvo en los casos en que tenga lugar un riesgo concreto, grave e inminente a bienes intrínsecos, y que se le pueda imputar subjetivamente a quien gestiona el riesgo. Muchas veces esos permisos son también relevantes en tanto en cuanto fijan las condiciones en las que se gestiona ese espacio de riesgo permitido. El segundo elemento, las reglas o estándares de conducta, fijan las condiciones específicas de permisión de un riesgo, cuyo cumplimiento determina la equiparación de la actividad con riesgos no permitidos, haciendo posible la responsabilidad. El tercer factor, el riesgo concreto, inminente y grave, esta es una reflexión muy relevante en el texto, modifica la condición permitida del permiso abstracto, activando la obligación de evitación que tiene el gestor como garante del riesgo que se ha generado con su actividad. Asimismo, destaca el autor, si bien el permiso supone el deber de tolerar de quienes están afectados de una manera abstracta por el riesgo estadístico que se ha permitido, tiene como contrapartida un deber de aceptar deberes de vigilancia por parte de la autoridad, así como el deber de esta de neutralizar la conducta si constituye un riesgo grave y concreto de daño personal. Finalmente, dice el autor, el que exista un riesgo permitido no obsta a la responsabilidad civil de quien gestiona el riesgo, la que sería una responsabilidad diseñada con la forma de la responsabilidad objetiva y vinculada con la lógica de los seguros que pueden ser contratados con el objeto de hacerle frente, evitando de esa manera riesgos de insolvencia de quien gestiona el riesgo. En el capítulo 6, el autor propone un modelo de actuación para los tribunales para efectos de introducir la institución del riesgo permitido en su análisis y en la aplicación concreta de las normas que efectúan. Para tales efectos, diferencia entre el diseño de los tipos penales entre aquellos abiertos y aquellos que se refieren al riesgo permitido por una remisión expresa a normas extrapenales.
En lo que dice relación con los tipos penales abiertos, el autor advierte que para efectos de determinar el efecto del riesgo permitido en su análisis, el juez debe atender en primer lugar a la regulación extrapenal. Teniendo en cuenta esa regulación extrapenal, puede alejarse de la decisión regulativa extrapenal de prohibir un riesgo, excluyendo la tipicidad del hecho por razones de última ratio, de subsidiariedad o de la gravedad de las sanciones penales en relación con las sanciones administrativas. En esta primera hipótesis, la herramienta que debe utilizar el juez es la interpretación restrictiva teleológica del tipo infraccional. En una hipótesis inversa, el resultado puede ser distinto. Pese a que se trata de una conducta que se encuentre permitida administrativamente, en casos excepcionales, el juez puede estimarla penalmente relevante, como puede suceder en los casos de riesgos concretos, inminentes o graves, o de lesión para bienes personales intrínsecos, los que por consiguiente superan ese peligro general estadístico que constituye el fundamento del riesgo permitido. También puede tener lugar en los casos de obsolescencia del sustrato cognoscitivo de la norma extrapenal, o de nuevos conocimientos científicos o técnicos que la vuelven inadecuada. En este segundo caso, para efectos de separarse de la valoración administrativa, el juez debe valerse de una interpretación conforme con la Constitución y los tratados internacionales, teniendo en cuenta deberes de protección positivos del Estado. En el caso de que el diseño normativo se realice a través de la introducción del riesgo permitido por la sistemática de leyes penales en blanco, las que remiten de manera expresa normativa extrapenal, el autor advierte que se genera una mayor rigidez para el juez, quien en razón del principio de legalidad tiene que acudir a las fuentes extrapenales para completar la descripción normativa, siguiendo criterios de vigencia, jerarquía y especialidad. En esa hipótesis se reduce la posibilidad de que el juez se separe de las normas administrativas, lo que genera potenciales efectos de infrainclusión, sobre todo a consecuencia del efecto de bloqueo permisivo que las regulaciones extrapenales generan. Como se advierte, en los capítulos 5 y 6, el autor ofrece criterios de racionalización en relación con el riesgo permitido, dirigidos tanto al legislador como al juez, y da cuenta asimismo de cuáles son los mecanismos concretos a través de los cuales puede ser incorporado como institución en esa racionalidad legislativa judicial. En los capítulos siguientes, el 7º, 8º y 9º, el autor se refiere a algunos problemas o desafíos que en concreto presenta la institución del riesgo permitido. En el capítulo 7º se refiere a aquellos riesgos que ya no son permisibles y cuya permisión, cualquiera sea la razón por la que ella se pueda producir, conllevaría un potencial incumplimiento del deber que tiene el Estado de ofrecer una protección positiva a quienes habitan su territorio, y que ha de dar no solo valiéndose del derecho administrativo, sino también del derecho penal. En este último caso, como advierte, la institución del riesgo permitido puede entrar en colisión con el deber estatal de valerse del derecho penal para efectos de prestar positivamente esa protección, y esa colisión debe resolverse con un deber de tipificación del Estado en relación con aquellos peligros concretos que se generan para bienes jurídicos intrínsecos. El capítulo 8 se refiere a las dificultades que se plantean en aquellos casos en los que la remisión de las normas extrapenales alcanza a disposiciones que no tienen una fuente estatal, junto con reconocer los riesgos de que se acuda a estas normas privadas, como los que derivan de su falta de fundamento democrático, la ausencia de transparencia en relación con el proceso por el que fueron creadas, la posibilidad de que no se encuentre bien planteado el conflicto de intereses que subyace a la solución, o que este conflicto haya sido resuelto de una manera incorrecta. El autor advierte sobre un efecto al que conduce el que se los tenga como indicio y que merece una especial atención, que en tanto normas técnicas serán introducidas en el juicio como cuestiones de hecho y no de derecho, a propósito de las cuales no solo será requerida prueba, sino que, teniendo en cuenta la importancia de la prueba pericial en el juicio penal y la deferencia que los tribunales suelen tener por los expertos, quedará entregada a la técnica y no a la decisión de los jueces la definición de los espacios de riesgo permitido. En este último capítulo realiza una reflexión que también me parece importante destacar. La empresa puede ser vista como un riesgo que no puede ser prohibido en sociedades capitalistas como las vigentes, aunque sí gestionado por la vía de sujetarlo a condiciones de permisión, entregando a cada empresa la función de ser agente de control de sus propios riesgos.
De esta manera, la eficacia en la ejecución del modelo de prevención sería, bajo esta lógica, la condición de prevención del riesgo de empresa. El último capítulo, el 9º, se detiene el autor en el problema procesal de las cuestiones prejudiciales, poniendo de manifiesto que frente a la extensión de las materias no penales que tiene que resolver el juez penal en materias de derecho penal económico, la tendencia general ha sido a estimar que ese juez penal tiene una amplia competencia para pronunciarse acerca de estas cuestiones no penales, lo que en los hechos ha conducido a una desjudicialización de la resolución judicial, como señala, por la vía de entregar a peritos o a testigos expertos la determinación de esas cuestiones que son ajenas a lo penal y que se conciben y son tratadas, a pesar de ser de derecho, como cuestiones de hecho en las que el juez penal descansa en la valoración de expertos. Frente a esta situación, el autor plantea la razonabilidad de que estas cuestiones se mantengan bajo resolución judicial, lo que podría lograrse ampliando el espacio de las cuestiones judiciales, eso sí, dotándolas de vías más expeditas de solución. Como espero que hayan podido advertir todos los presentes de este apretado resumen, nos encontramos frente a una obra necesaria, diría que imprescindible, para comprender la institución del riesgo permitido, y que estoy segura será muchas veces el punto de partida y otras tantas el punto de llegada de muchas discusiones sobre este tópico. Así que muchas gracias nuevamente, querido profesor, por su trabajo y enhorabuena. Muchas gracias, María Soledad. Y le damos la palabra a nuestro querido profesor. Muchas gracias, querida Soledad, querido Raúl, querido Iván, queridos todos, queridos colegas y amigos. Bueno, yo lo primero que tengo que expresar es el agradecimiento, una vez más, al Centro de Estudios de la Universidad de Talca en Santiago, por la invitación a pasar unos días, después de tantos años de pandemia y demás, pasar unos días aquí en la ciudad de Santiago y en el marco de esos días pues organizar este seminario sobre un libro, bueno, sí que apareció a finales del año pasado, pero bueno, que estamos todavía pues tratando de difundir y que se conozca. Es un libro que me ha costado mucho, muchísimo, es un libro muy difícil. Es verdad que estoy en otras cosas paralelamente, pero ha durado 5 o 6 años escribirlo. Y uno diría, bueno, 5 o 6 años para escribir esto. Pero sí, ha costado mucho. Y de hecho ya hablé de estas materias, pues yo creo que el año 19, cuando estuve en Santiago, hablé en la Universidad Alberto Hurtado y me parece que también en la Católica, de la mano de Alex Van Dessel. Pues hablé de estos temas y lo primero que hay que decir es que también en España hablé en algunas ocasiones que todas esas discusiones pues me han servido mucho. Yo soy de los que piensan que las ideas no son de nadie, sino que están por ahí y van intercambiándose y uno pregunta, el otro responde, bueno, y al final pues alguien las plasma, pero eso hasta cierto punto es una casualidad porque no hay una propiedad, a pesar de que hay un régimen de propiedad intelectual, supongo que por razones de orden, pues las ideas, insisto, tienen una dimensión social colectiva muy importante y por lo tanto lo primero que hay que hacer es agradecer a todos los que me dieron directo o indirectamente ideas que he podido verter en este libro. ¿Cuál es la idea central? ¿Qué es lo que a mí me preocupaba? A mí no me gustaba nada el estado de la cuestión sobre el riesgo permitido. Me parecía una cosa trivial y al mismo tiempo permanentemente invocada. Todo eran riesgos permitidos. Y esto es riesgo permitido. Una expresión sin sentido a la que corríamos el riesgo de asignar cualquier consecuencia, cualquier sentido, y no me convencía nada. Entonces, pues la idea fue intentar, de alguna manera, depurar, eso se dice en alguna de las páginas, depurar el concepto, a ver exactamente cuál es el sentido explícito y quitar pues, esas adherencias que en parte inicia Belsel, es verdad, o sea, Belsel es que es el gran dogmático, el primer gran dogmático del riesgo permitido en ese famoso artículo de antes de la Segunda Guerra Mundial, del año 38-39. Belsel es el primero que formula así una teoría de riesgo permitido de adecuación social, los dos juntos, porque
Para Belsel, el riesgo permitido era una variante de adecuación social cualificada por el mayor peligro, algo así su visión del tema. Y sin embargo, Belsel, que fue el primero que lo formuló en esos términos, creo que también es, de cierto modo, responsable de que la palabra riesgo permitido se haya utilizado a modo de comodín. ¿Por qué comodín? Porque nunca se pensó primero el riesgo permitido y luego en la teoría del delito, sino primero la teoría del delito y luego el riesgo permitido. Claro, si todas las teorías, las variantes de las teorías del delito, primero piensan en el sistema y en función de salvar el sistema asignan un contenido al riesgo permitido, pues entonces estamos operando, a mi entender, al revés. Porque el riesgo permitido lo que tiene que ser es una piedra de toque de revisión de los sistemas y no al revés. Tiene que ser, digamos, el cajón desastre, como he dicho alguna vez a lo largo del libro, de esta cuestión. Entonces, ¿qué me llamó la atención? Esto ya hace muchos años, incluso antes de haber iniciado la escritura del libro. A mí me marcó mucho un libro que se ha citado mucho, es verdad, pero que me parece mucho más importante incluso de lo que la doctrina del derecho penal ha pensado, quizá porque su autor, es verdad, es muy amigo mío, pero más allá de eso, su autor no responde al paradigma dogmático purista, y eso hace que los dogmáticos digan, Cornelius Preetz, que es un gran amigo de Chile, por otra parte, Cornelius Preetz es un aficionado de la dogmática, fondo es una especie de criminólogo, sociólogo, no sé qué, no sé cuántos, ¿qué va a decir? Bueno, pues el libro de Cornelius Preetz, Strafrecht und Risiko, del año 1993, es un grandísimo libro en todos los sentidos, y porque hace un análisis multidimensional del concepto. Y entonces también nos baja la realidad, es decir, nos pone el riesgo permitido no solo en un sistema abstracto de la teoría del delito, sino en un ámbito concreto de una sociedad dada, etc. En el libro de Cornelius Preetz queda ya muy claro que el riesgo permitido surge vinculado a la industrialización. Surge la idea de riesgo permitido, es una idea de la industrialización. Por cierto, en Estados Unidos existe la misma idea vinculada al ferrocarril, al hecho de tender el ferrocarril este-oeste y a los riesgos que cada vez que había que cruzar una montaña y había que poner dinamita para hacer los túneles, se generaban para los empleados del ferrocarril. El ferrocarril es el riesgo permitido por definición en Estados Unidos y el tort law se dedica, entre otros temas, a resolver el problema de los riesgos permitidos a la americana, es decir, a través del derecho civil de daños. La vía europea de afrontar los problemas era penal, no era el tort law. Y en Europa, en la industrialización alemana, que es quizá el gran fenómeno de finales del siglo XIX, cuando Alemania empieza a dar miedo a los británicos, a los franceses y a los rusos, y es la causa, en última instancia, de la Primera Guerra Mundial, en esa industrialización alemana aparece, de la mano de von Bahr, de la mano de Merkel y de la mano de Winding, aparece ahí una expresión que empiezan a identificar como situaciones en las que hay causalidad, pero no responsabilidad. Lo cual era mucho a finales del siglo XIX. Porque a finales del XIX decir, aquí hay causalidad entre la conducta, que es ya más previsible. Una conducta que hace previsible un resultado y que ex post lo causa, no da lugar a responsabilidad. Hombre, una paradoja. El pensamiento de finales del XIX este era muy interesante. Y ahí empezó la cosa en términos prácticos. ¿Qué ocurrió? Que luego, hombre, los sistemas de la teoría del delito empiezan a moverse, no se profundiza en un análisis más vinculado a la realidad de riesgo permitido, industria, beneficio empresarial, dice Winding. Si no hay riesgos permitidos, ¿quién va a invertir? Porque va a tener que responder de todas las cosas que pasen. Si no hay rentabilidad, nadie invierte. O sea, riesgo permitido y capitalismo industrial son en su origen dos figuras indisolublemente vinculadas. Luego, claro, pasa a ser una figura abstracta, pero económicamente el riesgo permitido es la salvaguarda del desarrollo económico alemán a finales del siglo XIX desde el punto de vista jurídico. Eso hay que verlo así. Otras formas ya son descafeinadas y parece que sea una pura abstracción jurídica. No, no es una pura abstracción. A partir de ahí, todas estas ideas, digamos, uno va viendo, el riesgo permitido no es solo una institución de la teoría del delito. Obviamente lo es, y durante todo el siglo XX ha sido una institución muy concreta de la teoría del delito, muy oscura. Todo era riesgo permitido, invitar al tío a que se suba a un avión, o que se monte en un tren, o las lesiones deportivas, o yo qué sé, o sea, cosas muy distintas se van llevando al riesgo permitido. Y sin embargo, el riesgo permitido es algo muy importante.
plantea un problema, en primer lugar, de filosofía política. La distribución de riesgos. Esto lo han visto mucho mejor los administrativistas o los teóricos del derecho norteamericanos que nosotros, que hemos hecho abstracción del problema político que entraña el riesgo permitido. En todo riesgo permitido hay una decisión. Hacer una calle peatonal supone algo muy positivo para un ecologista y menos positivo para los comerciantes de la zona. Es decir, esa que es una decisión de no permitir vehículos, la opuesta sería sí permitir vehículos, todas las decisiones son políticas y por lo tanto no son únicamente históricas, filosóficas, que es como ver riesgo permitido Jacobs. Jacobs ve el riesgo permitido por legitimación histórica. No, ahora estamos en la misma historia y si aquí nos ponemos a hablar de riesgos permitidos, en función de nuestra opción política, vamos a tomar decisiones divergentes sobre 30 km/h o 50 por hora. En una ciudad, ¿cuánto? Basuras de esta manera o basuras de la otra, etcétera. Es decir, estas son decisiones de menor entidad. Nuclear sí o nuclear no. Térmica sí o térmica no. Vacunas, ¿con qué condiciones hasta la autorización? La Agencia Europea del Medicamento autorizó la vacuna del COVID de forma súper excepcional. Es decir, sin agotar los ensayos clínicos. ¿Por qué lo hizo? Pues porque había que vacunar. ¿Se vacunó con más riesgo de efectos colaterales del debido? Sí, pero era muy urgente la vacuna. Todo esto es riesgo. Todo esto es la realidad de las decisiones de riesgo. Y esto plantea de entrada un problema de filosofía política. Dos, de teoría del Estado, claro. Un Estado liberal va a optar normalmente, cuanto más liberal sea, por la desregulación. Estados Unidos y Europa son, a pesar de que en Estados Unidos la regulación está incrementándose en muchos ámbitos, con las agencias famosas, Europa, la Unión Europea, Estados Unidos han representado modelos distintos de afrontar riesgos. El tema de la inteligencia artificial. Se acaba de aprobar el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. En Estados Unidos no se quiere regular la inteligencia artificial. Ahí tenemos la fuente de riesgos, en mi opinión, permitidos, peor o más grave que tenemos en este momento ya es la inteligencia artificial. No es, digamos, no es invitar al tío que se suba al avión, es la inteligencia artificial. Muy bien. De entrada hay dos estrategias. Una de no regulación, la otra es de regulación. Esa es una cuestión de teoría del Estado. De teoría del Estado en sentido amplio. Y ese es el problema que se encuentran en la segunda mitad del siglo XIX. Es que no había criterios de permisión de riesgos antes del XIX, claro que lo sabían. Eran los estándares de diligencia del derecho civil. El buen padre de familia, el que obra conforme al buen padre de familia, crea un riesgo permitido. El que usa un empresario diligente y leal, riesgo permitido. ¿Qué pasaba con los estándares? Que son demasiado genéricos. No dan seguridad al empresario. El empresario no quiere estándares que le resuelva después un juez ex post. Le diga, sí, tú has obrado no como un buen padre de familia. Ya, pero esto me lo dice ex post. Y he tenido que esperar 10 años y saber, prefiero una regla ex ante que un estándar que me lo concrete ex post el juez y en plan circular, al cabo de 10 años, sepa lo que tengo que hacer a fuerza de sentencias, que es como sabemos que se van organizando los precedentes. Es decir, a finales del siglo XIX, los empresarios, los agentes económicos piden reglas, al menos en Europa, piden reglas claras. Y esto vincula el riesgo permitido como institución, que es del derecho público, que no es del derecho penal, lo vincula ¿a qué? A la regulación. A la regulación del Estado intervencionista de finales del XIX y principios del XX europeo, que no es el Estado actual. El Estado actual es intervencionista de otra manera. Pero eso, insisto, nos pone en relieve que el riesgo permitido trasciende a problemas, digamos, de dogmática penal clásica y que tiene una potencia, una fuerza de derecho público y de teoría del Estado y de derecho constitucional enorme. ¿Qué es la novedad? ¿Cuál es la novedad del siglo XXI? Finales del XX, principios del XXI. La descentralización de las normas. Es decir, ese efecto según el cual no es el Estado, a través del poder legislativo, el que produce normas que influyen en la sociedad, sino la colaboración público-privada. La colaboración público-privada en la Unión Europea, clarísima, y en Estados Unidos, clarísima, que va produciendo normas descentralizadas, es decir, normas que ya no son normas estatales y que, sin embargo, aparentemente crean derecho. ¿Pero crean derecho o son hechos? El gran problema, ¿dónde termina la norma y empieza el hecho? Iura novit curia. La norma no hay que probarla. La norma la conoce el juez. Los hechos hay que probarlos.
Estas normas periféricas que no tienen origen estatal, ¿cómo entran en el proceso? Cuando hay una norma técnica o una norma ética periférica, ¿cómo entra esto en el proceso? Pues creo que las partes tienen que alegarla y tienen que probarla. ¿Y quién la va a interpretar? ¿El juez? ¿O la van a tener que interpretar quienes han producido esa norma en el marco de la colaboración público-privada, que son los que la conocen? Claro, esto es una bomba para el derecho. Esto es una bomba. Esto cambia radicalmente el sistema de fuentes. Cambia radicalmente la distinción cuestión facti, cuestión iuris, cuestión de hecho, cuestión de derecho en el proceso. Es decir, no estamos hablando solo de una institución de la teoría del delito de la parte general. Estamos hablando de teoría del Estado, filosofía política, teoría de las fuentes, distinción entre hecho y derecho. Es decir, estamos hablando de una cuestión y todo al final es riesgo permitido, lo que entra ahí, enorme. Teoría de las normas, estándares, reglas, ¿y ahora qué? Automatización del derecho. Determinación mediante un algoritmo de lo que va a valer programación de automóviles. La programación de los coches autopilotados, ¿cómo tiene lugar? Se resuelven todos los conflictos. El riesgo permitido ya no es que aparezca como una norma jurídica, es que se programa el coche para, o la máquina o el aparato robótico de una intervención quirúrgica o de una determinación de precios en el ámbito industrial. Los precios se determinan por algoritmo ya. Es decir, ese algoritmo ya no es que plantee la duda, es que programa al robot, llamémoslo así, no sabe uno muy bien cómo llamar eso, lo programa para que ya vaya resolviendo los conflictos previamente y opere. El coche se tiene que ir a la derecha cuando tiene un peatón o sigue embistiendo. Eso ya no es un problema judicial, es un problema de programación previa. Es decir, los ex post que se caracterizan por las decisiones judiciales a toro pasado, cuando el hecho ha transcurrido ya, proceso penal, proceso en general, pero proceso penal, se convierten en ex antes, porque ya se trata de programar la decisión justa, entre comillas, la decisión correcta, mediante el algoritmo. Entonces, todo esto que nos lleva de los estándares del derecho civil que resolvía un juez a mediados del siglo XIX ex post en el proceso y poco a poco iban, digamos, configurando la norma de conducta, de ahí, de ese estándar del Código Civil más la decisión judicial, estamos llegando al algoritmo que programa el automóvil para que el automóvil en situaciones dilemáticas opere de una determinada manera. Todo esto tiene que ver con el concepto de riesgo permitido, que por lo tanto va de estándares a reglas, procedimentalización fuerte y ahora ya automatización. Por eso me pareció que era una institución, bueno, pues que realmente bueno, hay muchas instituciones muy importantes, pero creo que una institución que exprese de esa manera tan clara y tan nítida la evolución del derecho en el último siglo y medio, me parece que hay pocas que lo reflejen de una forma tan intensa, tan especular, ¿no? Un reflejo tan potente como este. Y luego, claro, en última instancia, el riesgo permitido es una cuestión de técnica legislativa. Al final, el riesgo permitido, desde mi punto de vista, es una institución del derecho público, del derecho administrativo regulador o del derecho privado en algunos casos, pero naturalmente cuando entra en penal, pues entra a través de la técnica legislativa. Por lo tanto, la técnica legislativa es un elemento muy importante del modo en que el riesgo permitido ingresa en el sistema judicial penal. Y ver cómo aplican los jueces el riesgo permitido. Es decir, cómo van a resolver la pretensión de protección de un tipo en relación con una permisión extrapenal, una permisión administrativa que puede estar en la lógica de ley, reglamento, acto administrativo, o a veces se configura de otras maneras, pero en todo caso, ¿cómo resuelven esa tensión? ¿Y cómo resuelven la tensión interna a veces al sistema administrativo? En un país, digamos, centralizado, de estructura nacional unitaria, eso no plantea problemas. Como se puede imaginar, en una estructura hiperfederal como la de la Unión Europea, más un Estado autonómico, pues el Estado español, el laberinto, que es como llaman los italianos a esta situación, y probablemente como siempre aciertan, en ese laberinto de contradicciones entre disposiciones europeas, nacionales, autonómicas, no sé qué. Entonces, ¿cómo se resuelve todo ese montón de contradicciones que se pueden generar? A veces el principio de jerarquía normativa ayuda mucho, claro, es un buen principio, pero a veces no está tan claro qué norma es jerárquicamente superior a otra porque hay espacios de competencia distintos. En definitiva, hay un espacio
de bastante caos con todo esto. Si además tenemos presente que la evolución de los sistemas normativos lleva a este crecimiento de sistemas normativos no estatales, no jurídico-públicos, sino privados, ¿qué ocurre cuando hay contradicción entre una norma jurídico-estatal o pública en general y una norma técnica? Nosotros en España tuvimos un caso que ha pasado desapercibido a la doctrina, pero que es buenísimo para ver esto. Tuvo que ver con la epidemia del SIDA. Yo lo cito ahí, es el caso de las transfusiones de sangre contaminada. Esto fue un hospital, en Francia fueron empresas privadas, en España fue un hospital público, o varios hospitales públicos, pero en fin, empresas privadas, perdón, en España, hospital público, que lleva a cabo el cribado de la sangre para transfusión en la época de la epidemia del SIDA, conforme a la normativa vigente, al reglamento vigente. En España esto era competencia de las comunidades autónomas, en Cataluña, Barcelona. Conforme a la norma administrativa vigente, pero infringiendo el estado de la ciencia y de la técnica, porque en todas las revistas científicas del mundo se decía que ese cribado era insuficiente. ¿Qué ocurre cuando hay contradicción entre la norma técnica y la lex artis? Podríamos decir, entre la lex artis y el reglamento administrativo. ¿Cómo se construye el riesgo permitido? ¿Con una lex artis, una norma técnica, una disposición descentralizada o con una norma centralizada? Bueno, yo trato de dar criterios para resolver estos conflictos, principio de deferencia al derecho público, el derecho penal, aunque nosotros como penalistas pensemos que es el centro del mundo, no lo es. El centro del mundo es el derecho público, como creo que cualquiera sabe, ¿no? Lo fue en su día el derecho privado en Roma y ahora es el derecho público. Bueno, el penal es un satelito que va ahí girando en torno, por mucha, digamos, soberbia que tengamos los penalistas, es lo que es, un satélite. Bueno, deferencia al Estado, deferencia al poder legislativo y al poder ejecutivo que tiene legitimación democrática, pero deferencia al poder legislativo y al poder burocrático por su legitimidad, pero la técnica tiene la legitimidad por saber. ¿Cómo resolvemos estos conflictos de legitimidad? Y el penalista, ¿cómo afronta? Bueno, trata de dar una serie de criterios para ir resolviendo los conflictos y que un juez, ante esta situación, pues tenga un criterio sobre cómo optar en esas cuestiones. Bueno, esto que pone en relieve. Bueno, yo me lo paso muy bien escribiendo el libro, lo he pasado muy mal, eso es paradójico, somos un poco masoquistas, es decir, me ha costado mucho, pero me lo he pasado bien porque creo que la institución es preciosa. Creo que es de las instituciones en las que un jurista pues ve, lo decía Soledad hace un rato, ¿no? Pues ve, un penalista particular ve lo importante que es el derecho público que tendemos a despreciar. El derecho público nosotros, lo importante que es el derecho privado, lo importante que es la teoría de la legislación, lo importante que es ver históricamente los problemas, como el desarrollo, la época tan llamativa que estamos viviendo con el tránsito hacia el futuro de la inteligencia artificial, de toda una serie de problemas muy serios, por otra parte, pero por lo tanto, la verdad es que, aunque se sufre escribiendo este tipo de trabajos, porque te juegas demasiadas cosas, muy seguro, no es el terreno seguro en el que uno se mueve más o menos con sus 4 líneas, sino que te tiras, decimos en España, te tiras a la piscina, ¿no? Te tiras a la piscina sin saber muy bien si hay agua o no, con lo cual ya son dos. No solo es que te puedas ahogar, sino que te puedes partir la cabeza. En ese sentido es un terreno inseguro, pero al mismo tiempo te das cuenta de que es muy importante y por otro lado que efectivamente tiene una dimensión práctica enorme, enorme. Efectivamente el derecho penal económico, en particular, en general, pero en derecho particular. Entonces, había algunos de los fantasmas con los que había que luchar. Estaban muy consolidados en la doctrina desde distintas perspectivas. Por ejemplo, la relación entre riesgo permitido y delitos dolosos. Ahí había un tema que los alemanes en general pues, han mostrado como un mantra, si no cabe riesgo permitido en los delitos dolosos. ¿Dónde estaba el error? A mi opinión. Y siempre que se habla de delito doloso, cuando estás en parte general, todo el mundo se imagina el homicidio. No, es que es mentira. La culpa es vuestra, porque siempre que estamos en la parte general pensamos sobre el homicidio y las lesiones. Pero claro, si reducimos el mundo del dolo al homicidio, a las lesiones, y decimos, el riesgo permitido no cabe en los delitos dolosos. ¿Cómo va a caber el riesgo permitido doloso? Y están pensando en alguien que dispara a otro, o alguien que está... Bueno, es que no es eso, es que el dolo no es solo el homicidio y las lesiones. Están los delitos contra bienes supraindividuales, contra bienes patrimoniales, etcétera, etcétera, etcétera.
Y es evidente que el riesgo permitido en delitos dolosos patrimoniales, supraindividuales, económicos. Es tan evidente, digamos, que yo creo que el ámbito sistemático razonable del riesgo permitido son los delitos de peligro en el ámbito económico, que son la mayoría. Delitos de lesión, aunque algunos se pintan como delitos de lesión en el ámbito económico, son peligro. Entonces, ese era un fantasma con el que había que tratar de luchar. Y yo a estas alturas estoy bastante convencido de que la denegación de la posibilidad de apreciar riesgos permitidos en delitos dolosos responde sencillamente a una reducción del objeto, es decir, a pensar sencillamente en el homicidio y las lesiones. Por el contrario, mi planteamiento es que el tope, el límite del riesgo permitido, es precisamente el riesgo concreto, inminente, grave para la vida e integridad física. Ahí se terminan los riesgos permitidos. El Estado está en posición de garante frente a los ciudadanos y la vida e integridad física de los ciudadanos impide que el Estado permita riesgos que efectivamente los pongan en riesgo concreto. Esto ha sido muy interesante porque en estos últimos años Italia ha sido condenada de forma reiterada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Y cuál ha sido la causa de la condena de Italia? La causa de la condena de Italia ha sido, en concreto, un complejo industrial, no me acuerdo en qué ciudad, Elba se llama el complejo industrial, que se caracterizaba por el manejo del asbesto, es decir, amianto, de forma peligrosa, muy peligrosa para los trabajadores. De hecho, estadísticamente es demoledor el efecto sobre los pulmones de las explotaciones que utilizan el amianto, sin embargo, autorizadamente. Claro, al estar autorizado, el sistema italiano tiene un sistema de autorizaciones administrativas que impedían la condena, supuestamente, impedían la condena de los responsables de esta instalación industrial, a pesar de la vinculación entre la actividad industrial y los peligros para las personas. Pues el Estado italiano no supo resolver el problema, ni el Tribunal, la Corte di Cassazione, ni la Corte Constitucional. Hubo demanda al Tribunal Europeo, que he dicho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya había sentado esta doctrina en otros casos relativos a países del este, en fin, pero bueno, Italia ya, digamos, te pilla más cerca. ¿Y qué dijo el Tribunal Europeo? Que el artículo 7 del Convenio Europeo, Derecho a la Vida, se lesiona no solo por delitos dolosos de lesión, sino también por delitos de puesta en peligro, y que por lo tanto el Estado no puede permitir una puesta en peligro concreta de la vida o la salud, bienes intrínsecos, digo yo, de los ciudadanos. Por lo tanto, ha condenado reiteradamente a Italia por mantener una instalación industrial autorizada cuando iba a riesgo para las personas. Bueno, a mí me parece muy interesante porque, mira, por casualidad, pues, cuadra con digamos, el modelo, el límite del modelo de riesgo permitido que yo presento, y que además permite hacer frente a un debate que se ha dado aquí en Chile entre Héctor Hernández y Lautaro Contreras, que es el debate de qué pasa con las instalaciones ambientales autorizadas cuando hay peligro concreto para la vida. Héctor Hernández dice que ahí no vale la autorización. Lautaro, que es más positivista y más formalista, dice sí, si está autorizado no se responde por el resultado. Bueno, yo creo que basta mirar la propuesta, no, las sentencias del Tribunal Europeo para darse cuenta de cómo ante la vida y la integridad física y el peligro concreto para estos bienes jurídicos se acaban los riesgos permitidos. No hay autorización que abarque el peligro concreto para la vida e integridad física de las personas. Y esto pone de relieve, bueno, cómo hay un modelo jurídico-político que puede poner freno al modelo jurídico-político moderno, que puede poner freno al, es decir, limitar. A pesar de que todo el mundo tenga derecho a su siglo XIX, como decíamos en aquellas conversaciones, puede limitar esa vinculación del riesgo permitido como institución inicial al desarrollo industrial con menosprecio de la vida humana. Era la característica. El riesgo permitido surge en un contexto de interés preponderante en el que la vida es uno de los factores que se pondera y no necesariamente determina. Decía antes, hace un rato, Iván, yo lo veo así también. Es decir, en realidad hay una ponderación, podemos discutir, pero hay una ponderación que tiene un límite absoluto, un límite deontológico. Y en mi planteamiento el límite deontológico es ese. Es decir, no podemos decir, bueno, algunos se van a morir, pero aunque algunos se van a morir, que está claro en estos términos, vamos a progresar mucho económicamente. Ese era un planteamiento en el siglo XIX probablemente que se aceptaba,
pero ahora yo creo que eso ya no ya tenemos. Por lo tanto, la figura de nuestro tiempo es el riesgo permitido condicionado. Condicionado con un número creciente de condiciones. Nunca será lo mismo que prohibir. Por prohibir, en principio, no van las cosas. Algunos riesgos se prohíben, pero la mayoría se permiten con un listado enorme de condiciones, mayores o menores, en función a veces de los países, de las estructuras correspondientes, pero riesgo permitido condicionado. Ese es el dibujo de la institución tal y como aparece en nuestro tiempo. Esa institución, riesgo permitido condicionado, es una institución del derecho público. Su manifestación más evidente, no digo la única, pero sí la más evidente, son las autorizaciones con toda la lista de condiciones, entendiendo que se dan en materia financiera, en materia ambiental, etcétera, y que establecen el marco en el que se puede ejercer, pues eso, la intermediación entre el ahorro y la inversión, o sencillamente las operaciones mineras. Bueno, esa figura es radicalmente distinta, no tiene nada que ver con la adecuación social. Por lo tanto, el parentesco que Belsel vio entre ambas es un parentesco aparente, muy de ver las cosas desde lejos, pero que cuando se ven más de cerca, se dice, bueno, esto no tiene nada que ver. Nada, nada, nada. No. Yo en el libro sostengo que hay dos canales de comunicación entre riesgo permitido y adecuación social. En primer lugar, porque muchas conductas socialmente adecuadas en las últimas décadas van dejando de serlo y se convierten en riesgos o permitidos bajo condiciones o prohibidos. Por ejemplo, el tema de los regalos en el ámbito de la contratación pública o privada ha sido un tema de adecuación social históricamente. Sin embargo, poco a poco, prácticamente no se permiten más que algunos regalos simbólicos, por ejemplo, la prescripción de medicamentos por parte de médicos. Bueno, los laboratorios, ¿qué regalos pueden hacer? Bueno, 4 cosas, pero no es, ni mucho menos, los incentivos a la prescripción de medicamentos que se daban hace 50 años. Entonces, de la adecuación social al riesgo permitido, hay una evolución que, en términos de seguridad jurídica, es buena. La adecuación social es oscura, es gris, no tiene la claridad que tiene la intervención jurídico-pública, y por eso pues, es uno de los ámbitos en los que claramente hay una intercomunicación de adecuación social al riesgo. En sentido opuesto, lo acabo de mencionar, llega un momento que la administración pública no se ve capaz de concretar mediante la secuencia ley, reglamento, acto administrativo el ámbito de lo permitido. ¿Y qué hace? Revisiones. Revisiones al estado de la ciencia y de la técnica, revisiones a lex artis en general, y por ahí entra una forma de adecuación social que yo llamo sectorial, que en el fondo tiene su origen remoto en los usos del comercio como fuente del derecho en la Edad Media, pero que tiene hoy en todos los países, tiene un espacio claro. Por ejemplo, antes, un día de estos comentábamos tú y yo, Iván, en las insolvencias, bueno, ¿cómo se delimita el ámbito de lo permitido al deudor? Bueno, pues al final se hace una revisión a lo que es razonable forma de gestión del patrimonio por parte de una persona que se encuentra en una posición jurídica deudora. ¿Cómo se construye esa racionalidad? Obviamente tiene que haber una referencia a cómo es el comportamiento normal en el sector de actividad del que se trate, porque no es lo mismo la posición deudora en un determinado sector de actividad que en otro. Es decir, pretender generalizar la posición deudora en la agricultura y en la economía financiera creo que es pretender generalizar demasiado. Por lo tanto, riesgo permitido y adecuación social, bueno, pues tienen puntos de comunicación, pero son pues, la misma vía de comunicación que tiene el derecho con la sociedad. Es decir, no son compartimentos estancos, se relacionan, pero se puede distinguir con claridad. Y bueno, el resto de cuestiones, pues, de alguna manera, pues, se han ido saliendo. Yo tampoco quiero reiterar y será aburrido, ¿no? en esta cuestión, pero efectivamente hay una cuestión exegética. No es lo mismo un tipo cerrado, lo hurto, yo que sé, la protección de vida, si es que son tipos cerrados, que ya no es lo mismo un tipo cerrado que los tipos abiertos. Es decir, evidentemente el riesgo permitido opera de una forma muy lineal en una ley penal en blanco o en un elemento de valoración global derecho. El que indebidamente hiciere tal cosa, bueno, ahí evidentemente entra el riesgo permitido administrativo, el riesgo jurídico público, lo permitido o no, en canal o en una ley penal en blanco, que con otros elementos normativos que evidentemente en un tipo cerrado. Es decir, que en tipo cerrado pues hay que hacer una interpretación teleológica
ya es una tarea distinta. La otra es una interpretación ordinaria, una integración del uno y lo otro. Y bueno, también hay que ser consciente de que hay algunos límites de legalidad. Pues, esto ocurrió en el asunto de la sangre contaminada que les mencionaba hace un rato, y fue muy interesante porque el Tribunal Supremo Español condenó a los responsables del hospital, pese a que obraban en el marco de una conducta autorizada, es decir, conforme al reglamento administrativo de la región, les condenó por delito de lesiones y homicidio imprudente, porque entendió que la tesitura de integrar la norma de cuidado con la norma administrativa o con la lex artis, con la norma técnica en todas las revistas, el juez ahí podía entender legítimamente que se podía resolver la colisión a favor de la disposición del estado de la ciencia, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahí no vulneraba el principio de legalidad. Sin embargo, había una acusación por otro delito, que era la expedición de medicamentos de forma contraria a leyes y reglamentos. Y ahí tuvo que absolver, porque efectivamente, tal y como se construye ese tipo, si dice el que expidiere medicamentos, en este caso era sangre preparada, que tenía la condición en España de medicamento, pues el que expidiere medicamentos de forma vulneratoria de leyes o reglamentos. Bueno, ahí el principio de legalidad, 1, y 2, el hecho de que no se vulneró la autorización administrativa que existía, evidentemente debe conducir a la absolución por respeto a la legalidad. Entonces ya vemos que la configuración de los tipos es muy importante también a efectos de ver cómo se construye el riesgo permitido. Hay un efecto de bloqueo, hay algunos que llamo así al menos, hay un efecto de bloqueo permisivo. Hay situaciones en las que la construcción del tipo penal más el carácter permisivo, normalmente por obsolescencia, el carácter permisivo del reglamento o del acto administrativo, lo que sea, bloquea, no se puede castigar. Por mucha injusticia material que eso suponga, hay un bloqueo de legalidad. Es decir, en muchas cuestiones prácticas, el papel de los peritos es un tema decisivo, el papel de la articulación del sistema de cuestiones prejudiciales, cómo está resuelto en cada país. En España hay un criterio del Tribunal Supremo muy favorable a que la resuelva el juez penal de forma incidental, es decir, no sea una cuestión devolutiva al ámbito administrativo, es una catástrofe, en mi opinión. Y por lo tanto, bueno, el tema de las cuestiones prejudiciales en relación con los riesgos permitidos en el ámbito económico me parece que es un tema muy importante. Claro, ahí varían mucho los sistemas y bueno, en definitiva esto, ¿no? Que en realidad nos permite, el eje que representa esta institución nos permite ir desde la filosofía política, pasando por la teoría del Estado, la teoría de las fuentes, la teoría de las normas, la teoría del delito, la teoría de la técnica legislativa, la teoría de la aplicación judicial del derecho, el proceso, la prueba, los peritos. O sea que ahí se ve que lleva desde lo más abstracto hasta el proceso de mañana por la mañana en cualquier juzgado, y eso es lo que hace que sea una institución apasionante. Gracias a la profesora Silva por su exposición, bueno, la importancia de la obra, y bueno, abrimos el turno para que se puedan hacer el espacio, para que puedan hacer las preguntas, los comentarios a la ponencia que quisieran presentar. Por favor. ¿Ignacio? Sí, Juan Ignacio. Bueno, siempre un agrado escucharlo. A propósito de una afirmación que hizo en relación a determinar la conducta prohibida ex post, me vino a la mente, y a propósito del derecho penal económico, la idoneidad a propósito del compliance. ¿Qué vinculación ve usted del riesgo permitido como un ámbito particularmente apropiado para desarrollarlo, la responsabilidad para las personas jurídicas y la idoneidad del compliance? Sí, a ver, a mí, mi tesis, mi opinión sobre la naturaleza jurídica de los modelos de gestión y prevención, de los programas de cumplimiento, es que en ellos se expresan las condiciones de previsión del riesgo empresa. Por lo tanto, es lo mismo. Es decir, en la lista de requisitos del programa de cumplimiento se especifican las condiciones que determinan que esa actividad económica empresarial, pese a constituir un riesgo,
está permitida, es decir, no se trata de que el programa de cumplimiento anule el riesgo, sino que establece las condiciones ampliamente formalizadas, por cierto, de permisión de ese riesgo. ¿Cuál es el problema de los modelos desde esta perspectiva? ¿Cuál es el problema del modelo que se sigue en función de los países? En primer lugar, que los requisitos de los programas de cumplimiento, de los modelos de prevención y gestión, suelen ser formulados de forma muy general. Depende luego de los países, pero por ejemplo, el Perú, sí es verdad, tiene una ley y un reglamento. Aquí no sé si hay un reglamento. No hay reglamento, pues igual que en España. En España no hay reglamento. Están los requisitos en el Código Penal y la pregunta es, muy bien, ¿y ahora qué? Ya tenemos los reglas, ya tenemos el inventario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bien. Ahora, ¿cómo integramos esto? En el Perú bajan al reglamento. También se podría decir, bueno, ¿y ahora con el reglamento qué? Mi hipótesis sobre este punto es que, claro, al no haber un sistema de reglas fuertes, que fueran más densas y que dieran más garantía, ¿por qué se está optando? Bueno, aquí tenían en principio el sistema de certificación, que no sé cómo sigue y cómo ha ido evolucionando, pero en España el sistema está clarísimo. Se está generando un consenso entre los operadores de servicios de compliance, las Big Four y otros prestadores de servicios, que poco a poco van estableciendo cuáles van a ser las condiciones de idoneidad. Con lo cual, tenemos una ley, por un lado, una especie de consenso sectorial, curiosamente de quienes prestan los servicios, ¿no? Que van pactando poco a poco, van adquiriendo consensos acerca de cuál es la buena praxis en la implantación de compliance y en su gestión progresiva. Claro, una de dos, o el juez da carta de naturaleza, que creo que es lo que va a hacer, da carta de naturaleza a los acuerdos de los prestadores de servicios de compliance, lo cual quiere decir que estos se convierten en, uno, creadores de normas, dos, peritos sobre su existencia y su contenido, y a partir de ahí, prácticamente, en jueces, porque van a tomar la decisión sobre la idoneidad. Si el juez se quiere desvincular de esta vía, que no es la mejor vía del mundo, uno diría que desagradable, ¿no? Pero si el juez se quiere desvincular, no le queda más que ir, no sé muy bien cómo, porque es un sector, digamos, muy denso, muy complejo, y no, el juez ir concretando por vía de precedentes, uno y otro, los criterios generales, al final ni más ni menos que la noción de idoneidad, irla concretando mediante precedente, y al cabo de 20 años puede que tengamos un cuerpo de doctrina. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, ¿cómo han precisado los tribunales los estándares civiles? Pues a golpe de sentencia. Y al cabo de 10, 15, 20, 50 o 200 años, más o menos sabemos lo que es la diligencia del padre de familia. Pero eso no ha sido automático. El padre de familia ni más ni menos que llevamos 2000 años, el derecho romano. Entonces, claro, una de dos: o el juez gestiona la inseguridad, se convierte en gestor de la inseguridad de las resoluciones, primera posibilidad, o segunda, cede la gestión de la inseguridad a estos prestadores de servicios y les da entrada en cargo victorioso en el juzgado, y que sean ellos lo que digan, y el juez se limita a firmar la resolución que en concreto han establecido ellos. A mí me da la impresión de que los programas de cumplimiento en la práctica judicial se van a convertir en eso, en un reino de peritos. Un reino de peritos, en cuanto haya un consenso entre peritos de que esto es idóneo, ¿qué juez en el mundo puede... Te pueden decir, bueno, es que eso es lo que ha ocurrido toda la vida en la imprudencia médica, por ejemplo? Sí, es verdad, pero hay que ponerlo de manifiesto. Es decir, que en las imprudencias sectoriales, donde el sentido común no opera tanto, que la determinación si una imprudencia médica es una cuestión de peritos y sobre todo de una pericial sobre las periciales. Muy bien, ya han informado a los peritos de las partes. Ahora usted, que es catedrático de medicina interna, díganos cuál de los dos peritos ha hecho la mejor pericia. Entonces, esa metapericial, una cosa muy divertida, ¿no? Esa metapericial es la sentencia, es el esbozo de la sentencia. Uno dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, es verdad, ¿qué le vamos a hacer? Pero pensémoslo, a ver si es lo que queremos hacer, ¿no? No lo sé, y me parece que los tiros van por ahí, por cuanto que las periciales en esta materia son decisivas, y dado que no siempre van a ser coincidentes y va a haber conflicto en algunos casos, tendría que haber esa metapericial, pero esa metapericial es el oráculo de Delfos, es decir, está diciendo derecho, es jurisdictio a los efectos
de la responsabilidad de las personas jurídicas. Bueno, es lo que me parece interesante en términos descriptivos. No sé si en términos normativos me gusta, pero probablemente es que no hay solución. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu sección. Quisiera, digamos, hacer dos comentarios, y yo creo que he escuchado con lo que usted planteaba ahora. El primero dice relación con esa, digamos, esa frase, yo diría que es para mí muy sorprendente, ¿no?, de esta colaboración público-privada y esta ruptura del sistema de fuentes. Entonces quisiera saber si esto solo se aplica en el ámbito de la criminalidad económica o también si usted lo ve que va a tener un avance y que finalmente todo el derecho penal va a terminar en él, ¿no? Tomando en consideración que, por ejemplo, el catálogo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas cada vez más, por lo menos en Chile, se está ampliando, por un lado. Y lo otro, que en relación con la prueba pericial que usted estaba diciendo, ¿no?, ¿en qué parte o en qué, digamos, algo digo un final, ¿no?, ¿en qué parte del discurso sitúa su teoría? Porque yo puedo entender que efectivamente los jueces que juezas se apoyan en la prueba pericial como una forma de desmarcarse, pero eso podría ser una cuestión más bien descriptiva, porque parece que normativa, ¿no?, en relación con el viola novicuria y otros más, el juez o jueza sigue siendo un delito peritorio. Sí. Entonces, ¿cómo conjugamos esa tensión? A ver, muchas gracias. A ver, la primera es una pregunta, no sé si estoy en condiciones de contestarla. Yo veo que el sistema de colaboración público-privada en materia, desde luego, financiera, en materia bursátil, yo hablo siempre del sistema de fuentes en Europa, pero como estamos viendo de esa forma tan intensa cómo está articulando la Unión Europea el sistema de fuentes, pues desde luego en materia financiera, en materia bursátil, etcétera, pues está claro que al final es la producción de las fuentes, la producción del derecho, digámoslo así, ya no tiene un origen puramente público, sino en algunos casos público-privada, la cooperación, y en algunos casos ya directamente privada, por pura remisión. ¿Esto es un tema solo del derecho económico, del derecho penal, o sea, el derecho económico, el derecho administrativo económico y luego por incidencia en el derecho penal económico? Desde luego ahí sí se da. No estoy seguro de que en otros ámbitos se dé de la misma manera, pero es verdad que cuando se va poco a poco reconstruyendo el ámbito de lo normativo desde estas perspectivas, cabe pensar que todo lo que es en otros ámbitos, por ejemplo, los delitos imprudentes, no me estoy refiriendo, insisto, a los delitos imprudentes contra la vida e integridad física, que es un poco lo que yo por lo menos trato de dibujar como un ámbito exento, pero sí me parece que luego los delitos imprudentes en todos los ámbitos ya van en la misma línea, y se van viendo condicionados por la colaboración público-privada, y probablemente el ámbito estrictamente patrimonial también se vaya moviendo. Es decir, yo al final, es que probablemente tiene que ser así. Yo ahora, bueno, ya estoy escribiendo mal, ya estoy poco a poco ya casi terminando. Entonces yo hago la distinción entre tres bloques de delitos, convierto una distinción clásica de dos elementos en tres, mala in se, yo hablo de mala in se, nucleares y periféricos, los bloques, y luego mala cuya predicta. Esas tres clases de delitos se caracterizan por diferencias enormes en todo el sistema del derecho penal. Pero en particular, el caso de los mala in se, yo lo veo como un ámbito exento a la mayor parte de las influencias cambiantes a lo largo de la historia, porque suelen ser el homicidio doloso, que sería el mala in se, la violación sexual dolosa, en fin. Son delitos que suelen tener una estructura nuclear muy clara y que no se ve prácticamente afectada por cambios en el sistema normativo. Los mala in se periféricos, y ahí debería estar desde el hurto hasta muchísimos otros delitos, ¿qué característica tienen? Tienen elementos normativos. Donde hay elementos normativos sociales o jurídicos, basta ir viendo el tipo, decir, aquí hay un elemento normativo, jurídico o social. Eso ya está abierto un canal al sistema social. Y va cambiando el sistema social, el sistema jurídico público, el sistema jurídico privado. Es decir, mientras que el derecho penal hay un núcleo de delitos cuyo centro no cambia, puede cambiar pues, algún elemento periférico, pero no cambia, los demás delitos están abiertos.
La técnica propia de los Malaise periféricos son los elementos normativos, jurídicos y sociales. La técnica propia de los Malaise perivita son los elementos de la valoración global y la ley penal en blanco. Entonces, vamos viendo cómo cuadra el concepto con la técnica legislativa, con la forma de incidencia del derecho extrapenal, cómo funciona el error. Vamos viendo que las tres clases de delitos tienen regímenes que no tienen nada que ver. Y buena parte de los problemas del derecho penal se deben a que pensamos unas cosas para el homicidio y luego las queremos trasladar a todos los delitos, o las pensamos para los delitos tributarios y las queremos cambiar al homicidio. Bueno, pues no. El derecho penal contiene tres sistemas distintos. Tienen en común algo, pero tienen en no común, separado, tres mundos distintos. La vida, la propiedad y la colaboración con el Estado son tres mundos distintos. Nos peleemos, ¿que está diciendo el derecho penal? Sí, y eso es lo que hace que el derecho penal no tenga unidad. Y no, así no hay teoría de la pena que funcione, teoría de la criminalidad que funcione, no funciona nada, porque el derecho penal no es uniforme. Ya está. Entonces, en todo ese contexto, entra su pregunta. Yo creo que todo aquello en donde el derecho penal utiliza una fórmula abierta, por ejemplo, un elemento normativo, esto puede influir. Si el tipo cerrado está muy cerrado, pues ahí los cambios en el sistema de fuentes extrapenal te van a influir. Como el 70% del derecho penal, en términos cuantitativos, a lo mejor el 80%, está abierto, todo cambio en el sistema de fuentes va a acabar afectando al concepto de patrimonio. Creo que claramente va a cambiar. Los efectos penales va a cambiar, porque ya lo estamos viendo, si el concepto de patrimonio en una comunidad financiera es que cambia radicalmente, es decir, constantemente volátil. Entonces, todas las cosas yo creo que influyen efectivamente. En cuanto a la pericia, es verdad, yo comparto el análisis que usted hace, y usted está más o menos, me refiero yo, estoy dramatizando algo que de hecho ocurre siempre, y efectivamente el juez al final es un perito de peritos. Desde luego en el juicio de hecho diría que sí. El tema es que ya no estamos hablando del juicio de hecho. Es decir, yo creo que el cambio es que mientras que tradicionalmente el juicio de hecho y el juicio de derecho se separaban, en realidad hay una no de incuria, y en los hechos, efectivamente, la determinación de los hechos mandan los peritos y el juez, ante la oposición entre una tesis de un perito y otra, pues, sí, muy bien, en los hechos. Pero ¿qué pasa con el derecho? Que la norma se convierte en cuestión de hecho. Cuando la norma se convierte en cuestión de hecho, algo cambia. Evidentemente, toda norma es un hecho. Bueno, lo dirían los realistas. Los juristas del realismo, ¿no? Toda norma es un hecho. ¿Sí? Claro, es un hecho como deja de ser tinta en un papel, pues ni siquiera eso. En fin, una cosa negra, una cosa blanca, que no sé qué sustancia tiene, en una pantalla. Evidentemente, toda norma es un hecho. Pero la vigencia determina una transformación y eso pasa a ser dominio de unos señores que tienen un poder, llamamos poder judicial, que es aplicar eso a la realidad. Muy bien. Y ellos dominan eso. Nadie puede decirle, señor juez, usted se equivoca en la interpretación del artículo 27. Ahora, cuando el juez quiere formar la cuestión iuris, la cuestión de derecho, el perito le dice, perdone, es que usted se ha equivocado. Aquí está mal. Usted, cuando ha querido integrar esa ley penal con un reglamento urbanístico del pueblo de no sé dónde, usted se ha equivocado. Ese reglamento no dice lo que usted está diciendo que dice. ¿Y usted quién es? Soy arquitecto e ingeniero. Esto lo he visto yo con estos ojitos en un proceso. Así de claro, señoría, usted se está equivocando. Este reglamento no dice lo que usted está diciendo. Fíjense, esto no es una pericial al modo clásico. Es un perito que dice que hay un error interpretativo en el derecho aplicable y que ese error interpretativo lo está cometiendo el juez. Hombre, puede al final decir lo que quiera, pero se lo está diciendo, le está discutiendo el derecho aplicable o la interpretable, porque no es derecho, porque es un hecho, porque es una disposición urbanística que se encuentran siempre en el límite, pero ya no es disposición urbanística, se lo vamos metiendo más y más y más. Ahí es donde yo veo el cambio. Efectivamente también se podía dar en la imprudencia clásica. Puede dar, decir, pues mire, no, esto que usted está creyendo que es imprudente, para mí es prudente y os voy a demostrar por qué, porque esta forma de intervenir, esta herida, no sé qué, o sea, es así. Pero yo ahora lo veo con mucha claridad, como un perito, un experto, puede decirle al juez que esa norma, que él entiende, y a veces una norma formal, un reglamento, un plano urbanístico, es que usted se está equivocando, no es así como hay que interpretarlo. Entonces me parece, no digo que sea una gran novedad, seguramente no es, o a lo mejor me lo parece a mí,
pero sí creo que nos tiene que dar que pensar, porque luego cambia un poquito todo el tema. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más, Jorge? Sí, muchas gracias por su facilidad. Una pregunta, me pareció entender que usted señaló que la vinculación entre el derecho penal y los actos administrativos podría disolverse en la medida, en razón de la inconstitucionalidad. ¿Reconoce usted, y una pregunta, no lo dijo, pero me gustaría saber, ¿no? ¿Reconoce usted algún otro criterio de desvinculación entre el derecho penal y actos administrativos defectuosos que no sean la inconstitucionalidad, sea de la norma legal que autoriza el acto o de un error en el ejercicio de la discrecionalidad? Depende de cómo se constituya el tipo. Si el tipo remite directamente a una actividad no autorizada y ese acto administrativo es de autorización, va a ser muy difícil que sin eliminar del mundo ese acto administrativo mediante la declaración de su nulidad o de su inexistencia se pueda resolver el problema en otros términos. Ahora bien, si la norma es más amplia, si la norma admite en términos de legalidad desvincularse parcialmente del contenido del acto administrativo de autorización, yo creo que el caso más importante, por lo menos en términos de experiencia, yo siempre lo he visto así, el caso más importante es la obsolescencia de actos administrativos. Que por lo tanto, ¿por qué? Bueno, eso yo creo que todos los administrativistas lo ven con mucha claridad, que a pesar de que siempre se ha llamado al derecho administrativo el sector de la motorización, eso decía el siglo pasado, la motorización del derecho, pues bien, la motorización del derecho a través del derecho administrativo no ha logrado alcanzar la velocidad en la evolución de la ciencia y de la técnica. Y por lo tanto, en ese contexto es relativamente habitual que existan actos administrativos, incluso disposiciones generales, reglamentos de distinto rango, vigentes y obsoletos. Yo creo que el juez penal, ante esa situación, salvo que el tipo le vincule intensamente a la existencia del acto administrativo, la disposición reglamentaria como tal, tiene un margen de maniobra, sí, pero tiene que declarar ese acto administrativo existente y no nulo si es obsoleto. La pregunta es, ¿cómo lo hace eso? Bueno, ahí desde el punto de vista procesal yo veo algunas dificultades, depende de los sistemas procesales de cada país. Yo veo algunas dificultades, pero el argumento material de la obsolescencia me parece un argumento posible y de hecho en España pues algunas veces algún tribunal, el propio Tribunal Supremo, algunas veces ha seguido ese criterio. Ya sea, o sería o inexistencia del acto, que declarar un acto inexistente ya es, o bien nulidad, o bien obsolescencia y poco más. No hay tanto más, si nos lo... Por tanto, este es un tema muy discutible. El juez penal, cuán vinculado está al ordenamiento, al legislador administrativo y al poder normativo de la administración. Yo ahí sostengo que en general está vinculado. Es decir, es muy difícil que el juez penal pretenda hacer justicia material en un sector regulado al margen de la regulación. Porque la regulación nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero tiene un procedimiento bastante garantista. Alegaciones de unos, alegaciones de otros, impugnaciones. Claro, pretender que el juez en un tema regulado, tema regulatorio, haga justicia casi a olfato, cuando hay todo un procedimiento de elaboración de disposiciones generales y de autorizaciones, me parece, yo lo digo en algún lugar del libro, eso es mucho más que el juez Julio de Working, es decir, mucho más. No se puede desautorizar a toda la administración del Estado. El Poder Legislativo solo marca cosas muy generales, pero toda la administración pública se equivoca en su proyección hacia este caso, y yo, juez, voy a hacer justicia universal. Eso me resulta chocante y creo que es disfuncional absolutamente con un sistema, un Estado moderno que tiene que reconocer a cada uno de los. Gracias. ¿Vale? Sí, muchas gracias por la exposición y a los comentaristas también. Gracias. Yo quería preguntarme si el riesgo permitido tendrá futuro. ¿Tiene algún futuro o no lo tiene? Porque en los planteamientos que usted hace, yo veo claramente la tendencia del siglo XXI de decir, mire, está bien, ya hemos permitido demasiado. En el medio ambiente hemos permitido, en la industria hemos permitido, en la farmacología, no nos interesa desarrollarnos tanto, no nos interesa crecer más, no nos interesa que nos protejan. No queremos libertad, queremos protección. Yo veo una tendencia en esa línea. Si uno a eso le suma
que justamente en ciertos ámbitos que son más complejos, desde siempre, algunos otros más nuevos, se incluyen en la regulación del riesgo cognitivo ya cláusulas del estilo: todo conductor tiene que conducir atento a las condiciones del tránsito, ¿no? Puede ser que usted cumpla todas las normas de tránsito, pero tiene que, y yo le puedo imputar a usted una infracción punible incluso si es que no estaba atento, suficientemente atento a las condiciones del tránsito aquí y ahora. Y así, ¿no es cierto?, otras cláusulas residuales en la regulación ambiental, de medicamentos, que son una especie de cláusulas genéricas que dicen, bueno, y además de todo lo que yo prescribo acá, usted tiene que atenerse a los mejores estándares de conducción de residuos industriales líquidos, etc. Entonces, de alguna manera, lo que yo veo es que se está acabando. O sea, el riesgo cognitivo se va a acabar por la evolución política, por la evolución dogmática y por la evolución legislativa con cláusulas, con off-bank cláusulas de recogida. Que al final van a hacer que esto no entonces lo que me gusta es una evolución, una pregunta más de futuro. No, pero es muy apropiada, ¿no? Gracias, Alex. No, yo lo veo, vamos a ver, yo siempre vuelvo a mi historia. Para la vida y la integridad física, el riesgo cognitivo tiene muy poco futuro. Es decir, en Alemania, estuve en Frankfurt en el mes de febrero, marzo, ya no me acuerdo, y di una conferencia sobre esto, sobre distintos aspectos de esto. Y entonces, el colega Klaus Günther, pues salió en este tema y me dijo, sí, pero le parecía mi propuesta como demasiado retrógrada, que todavía seguía jugando. Como sabemos, en Alemania la preocupación climática está... Yo no sé muy bien cómo ven el mundo de ellos, cada vez los entiendo menos, ¿no? Pero para ellos vivimos una emergencia climática total y, por lo tanto, ya hay que declarar riesgos no permitidos cualesquiera que puedan tener más de, como llaman, la huella, ¿no? La huella ecológica esta. Hay que prohibirlo todo. Entonces me dijo, no, yo creo que en realidad cualquier actividad que tenga impacto climático, salvo que se garantice el impacto cero, tiene que ser prohibida y ya no quiero que prometido más, ¿no? Es más, en esa tesis, bueno, tenemos que, por supuesto, cualquier actividad de los activistas climáticos, hay un debate en Alemania intensísimo sobre los activistas climáticos, hay una corriente que los va a declarar organización criminal, ya está consolidada en Baviera, y sin embargo, otro sector doctrinal califica cualesquiera actos de protesta, de encadenamiento público, etcétera, interrupción de clases, todo estado de necesidad. Es decir, tenemos como dos visiones casi, bueno, de guerra cultural prácticamente, ¿no? En esta cuestión del clima. Uno, organización criminal; otro, el riesgo que en este momento ya se está generando para el clima, determina que cualquier actividad de protesta esté justificada. Bueno, entonces yo veo que efectivamente todo lo que tenga que ver con la vida en general va a estar sometido en los próximos años a un debate gordísimo y probablemente ahí va en ese punto, es decir, la colisión actividades industriales, protección de la vida. Bueno, lo que pasa es que ya veremos cómo se hace coincidir esto con el mantenimiento del estado del bienestar. Es decir, aquí hay muchas incertidumbres porque, en fin, todo es un tema complejísimo de teoría del Estado. Pero yo estoy de acuerdo en que en materia de vida e integridad física y en su colisión con actividades industriales, efectivamente, cláusulas de recogida, al final, en el fondo, habilitación para que si pasa algo te voy a hacer responsable. Es decir, ese es el planteamiento. Lo que pasa es que yo insisto que el riesgo permitido está más allá de temas que afecten solo a la vida de la integridad física. Es verdad que en el momento de la industrialización eso apareció en esos términos. En progreso, vida del trabajo, la balanza de la vida de los trabajadores, progreso industrial. Y en esa balanza, pues ganó el progreso industrial y la vida de los trabajadores pasó a pesar menos. Yo creo que efectivamente estamos en el momento opuesto directamente a esa evolución. Pero por todo lo demás, hay muchas situaciones de riesgo permitido. De alguna manera, ¿cuál es el riesgo permitido? Al deudor que tiene un riesgo de insolvencia. ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? ¿Cuál es el riesgo permitido en relación con muchísimas actividades reguladas en el ámbito financiero, en el ámbito económico, o sea, que no sé qué? Y yo ahí creo que también hay decisiones que tienen que ver, que al final, hombre, todas tienen alguna repercusión, si es que el Estado es decente, sobre la vida de las personas. Pero ya no estamos hablando de vida e integridad física, cuando estamos hablando
de cuál es el riesgo permitido en el ámbito financiero, en las entidades bancarias, estamos hablando del riesgo de disminución de los fondos que mantienen la solvencia de la entidad, eso genera un riesgo mayor o menor de los impositores. Bueno, yo creo que en el ámbito, llamémosle económico estrictamente, es decir, que tiene una repercusión solo patrimonial, en sentido muy amplio, yo creo que ahí hay mucho ámbito todavía de discusión, y es verdad, digamos que en materia ambiental, que había sido uno de los ámbitos, en materia automovilística, que fue donde el siglo XX se centró en relación con el riesgo permitido, yo ahí veo poco margen. O sea, lo que se ha dicho siempre, actividades insalubres, nocivas, en España se decía, actividades insalubres, nocivas y peligrosas, manejo de productos químicos, ahí yo veo que efectivamente las cláusulas de recogida que la administración sitúa siempre al final de las enumeraciones de condiciones, no vaya a ser que se le haya escapado, yo veo ahí una evolución. Yo creo que en muchos ámbitos efectivamente esto va a desaparecer, pero también va a desaparecer por la programación. Yo creo que los algoritmos en la programación de actividades van a permitir neutralizar muchos ámbitos, porque con estas smart technologies lo que se hace es bloquear la posibilidad de comportamiento ilícito. Entonces, si tú tienes un elemento de bloqueo, ahora he visto contratos smart que ya no se pueden cumplir, porque en el momento que pasa que lo quieres cumplir ya tienes la sanción. Es decir, yo creo que todo esto de la tecnología tiene un futuro muy relevante y va a alterar nuestra forma de ver el riesgo permitido como una cuestión valorativa, es decir, va a ser una tecnología de hasta aquí y ya está. Creo que efectivamente este siglo va a cambiar muchas de nuestras premisas, pero desde luego en el punto de partida, vida, integridad física, creo ya las sociedades no están como para digerir puestas en peligro. Muy cortito, a propósito de lo mismo también, y por supuesto agradecer a profesor Silva, a los ponentes y a la organización. Integridad física en cualquier magnitud y en cualquier, digamos, y en cualquier vinculación en relación, digamos, al riesgo directo de la producción del daño previsible, porque digamos, claro, cuando se toma el paradigma de vida, evidentemente la puesta en peligro de la vida es más previsible, más fácil, digamos, de identificar, y porque además el riesgo concreto de la producción de la muerte, que es un estado, digamos, binario. Digo, bueno, mientras que integridad física recorre un enorme, una gran progresión, donde además la posibilidad también de afectar indirectamente, y por lo tanto yo me pregunto, yo un gestor de innovación, pues, en cualquier ámbito, debo en el momento en que advierto una posibilidad que es incierta, por lo tanto, digamos, ya entro incluso en el ámbito del dolor eventual, sí, en la producción de algún nivel menor para la integridad, a través de mecanismos indirectos ya debo detenerme, mientras la administración no genere un protocolo que por protección me indique específicamente cuáles son las condiciones que debo cumplir en circunstancias que, como estoy en innovación y en tecnología, probablemente, digamos, yo sé mucho más que la administración, y la administración en entender el fenómeno, o no va a llegar a entenderlo, o lo va a entender, digamos, tarde, cuando esto ya no tenga sentido. En ese mismo sentido, digamos, la pregunta es si cabe alguna matización respecto de esta segunda cláusula. Muchas gracias. La pregunta pone el dedo en la llaga, claro. Un poco la conversación o la discusión que tuvimos, que contaba hace un rato en Frankfurt, que este colega, Klaus Winter, él decía, el clima ya, la situación climática ya es un peligro intolerable. Por lo tanto, claro, ¿cómo calificaríamos, si ahora nos pusiéramos a pensar en términos técnicos, cómo calificaríamos el estado del cambio climático como un peligro abstracto, o yo diría bastante abstracto? Pero bueno, sobre esto se puede discutir. Para él ya aún en esa abstracción ya era intolerable. Entonces, yo trato de seguir manteniendo, porque más que nada es que no tengo otros instrumentos, la distinción entre peligro abstracto y peligro concreto. Un peligro abstracto para un conjunto de sujetos indiferenciado, que es lo que sucede con la mayor parte de los peligros, todavía puede ser un riesgo permitido. Un peligro concreto, sin embargo, ya, y ahora tú me dirás, bueno, ¿qué quiere decir peligro concreto? Bueno, peligro concreto. Un peligro concreto requiere consentimiento. Yo creo que cada vez más, esto es un tema que cada vez más lo plantean los americanos, es verdad que es desde la filosofía contractualista, que yo siempre acabo utilizando algún instrumento, los americanos te dicen, y a mí me parece razonable, los americanos, algunos autores estadounidenses te dicen que parece razonable
que cuando una persona está sometida a un cierto riesgo, que al menos dé consentimiento a ese riesgo. Fíjate que en materia médica todo el mundo acepta que el riesgo permitido de la actividad médico-terapéutica y sobre todo médico-quirúrgica esté sometido al consentimiento informado. Por lo tanto, el médico tiene un elemento estrictamente procedimental que respetar, a saber, la lex artis médica, pero hay un elemento que lo metamos dentro o fuera de la lex artis, da igual, hay un elemento que es el consentimiento informado. Bueno, pues cada vez más yo creo que hay que manejar este elemento, es decir, que quienes están expuestos a un riesgo, en la medida que sean un colectivo identificable, eso. En el caso de los riesgos a los que estamos expuestos todos, ¿cómo damos el consentimiento? A través de la votación al Poder Legislativo y ya está. Pero cuando el riesgo empieza a distribuirse de una forma más desigual, parece que el consentimiento al riesgo es un elemento que hay que manejar. Y yo diría que por ahí tienen que ir las cosas. Ahora bien, a partir de ahí, es un tema tanto de peligro, de densidad de peligro, como de complementar el recurso al peligro con el recurso al consentimiento. Yo creo que sí. Es decir, yo creo que hay una institución mixta, que no es exactamente consentimiento y que no es exactamente tampoco riesgo permitido, hay que considerarla en el ámbito de la teoría del delito, que es esa exigencia de que la actuación de un sujeto respete un procedimiento legalmente establecido y además cuente con el consentimiento de los afectados. Este doble control que se detecta en la evolución de la legislación cuando están en juego, desde luego, bienes personales, yo creo que lo que nos permite es decir, con independencia de la concreción del peligro, que yo entiendo que sea un peligro, yo utilizo una cláusula que es del Tribunal Constitucional Español y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está triple adjetivación, riesgo concreto, inminente y grave. Esta expresión la ha utilizado el Tribunal Constitucional Español y el Tribunal Europeo. En España está contenido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y de ahí se ha tomado como un criterio que, bueno, pues, no digo yo que te resuelva gran cosa, pero al menos está ahí y lo toma uno como referencia. Pero bueno, dejando aparte esto, es verdad que yo creo que cada vez más al que esté afectado por un riesgo hay que informarle de ello y hay que solicitar el consentimiento al riesgo. Esto se plantea, por ejemplo, cada vez más de cara a la venta de automóviles. Es decir, evidente que ocurre cuando se inventa nueva tecnología en materia de automóviles. Esto se ha notado sobre todo en los airbags y en la ubicación de los depósitos de gasolina, que han sido, sobre todo en automóviles norteamericanos, han sido fuente de mucha discordia. Depósitos de gasolina que explotan. ¿Por qué? Pues no sé, porque están situados en un lugar en el que sube la temperatura de la carrocería por no sé qué motivo y acaban explotando. Airbags que son demasiado potentes y a los niños les parten las costillas. Bueno, muy bien. ¿Se pueden seguir vendiendo estos modelos cuando ya hay modelos nuevos que establecen el estándar? Sí, pero siempre que se diga, oiga, este airbag puede romper las costillas de un niño, mejor otra cosa. Y este depósito de gasolina tiene una probabilidad, la que sea. En el fondo, yo lo pienso a veces con los prospectos de los medicamentos. ¿Qué es lo que se espera del comprador de un medicamento? Que se lea el prospecto. El prospecto es una especie de contrato, describe un contrato de adhesión del comprador del medicamento. Un comprador de medicamento que no es el prospecto, pues después que lo venga diciendo que no sabía que en un caso de cada 1000 produce dolor de cabeza y en un caso de cada 10.000 mareos, convulsiones y vómitos. Entonces lo veo así, es decir, ahí el consentimiento es presunto. Si tú vas a la farmacia y te compras un medicamento, pues se supone que antes de ingerirlo, pues, sobre todo si es de libre dispensación, pues te dirás, ¿qué consientes? Cuando te tomas la pastilla de aspirina, es decir, consientes a la probabilidad de que en 1 de cada 1000 te dé dolor de cabeza y 1 de cada 1000 pues te dé una buena vomitona. Yo creo que funciona así, por lo tanto creo que en materia de bienes personales el consentimiento y no solo el procedimiento es un factor que sirve mucho para interpretar esta cuestión. Pero bueno, después donde la llaga, es decir, ahí está la cuestión y por eso habrá quien diga que ya el peligro climático general ya es intolerable y por lo tanto estamos en una situación límite para la vida en el planeta y por lo tanto para la vida en nuestra casa. Bueno, muchísimas gracias, profesor Silva, por su exposición al ponente, por su participación, a ustedes por concurrir a esta actividad. Muchísimas gracias. Bueno, los invitamos a 2 actividades más como la próxima semana, si quieren, el 28 de junio, que coincide 2 seminarios que vamos a hacer, uno sobre
justicia terapéutica, tribunal de tratamiento de drogas, y también sobre, más tarde a las 11, sobre financiamiento electoral. Así que están cordialmente invitados. Y los invitamos también abajo, en el primer piso, a que podamos compartir nuevamente con un café, bebidas y salud. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, sí.